Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Ahí hay alguien? ¿Está por aquí? Buenas tardes. Falta uno. Bien, muchísimas gracias por asistir a esta mesa de debate falangista. En primer lugar, dar las gracias a lo que es la organización, que es Ediciones Fides, y a Juan Antonio Llompart por cedernos un pequeño espacio, o un gran espacio, para poder hacer un debate, un coloquio entre unos cuantos falangistas, ¿vale? Vamos a ver, lo he titulado La Falange Debate. El propósito es ver qué futuro puede tener los falangistas o las organizaciones falangistas con la falange, ¿vale? Para ello, pues habrá que ver también lo que es la problemática que durante todos estos años ha hecho que la falange esté muy atomizada, esté muy disgregada. Y entonces, para averiguar qué es lo que ha pasado en el mundo azul, pues he seguido una secuencia cronológica y un cuestionario, un pequeño cuestionario para que podamos debatir entre los que estamos aquí. Entonces, bueno, vamos a empezar. Falta Gustavo Morales por venir, pero yo creo que vendrá enseguida. Os voy a hacer una presentación de los que están en la mesa de debate, que, bueno, muchos serán conocidos, otros no tanto, pero vamos, yo creo que puede dar buen juego. Vamos a ver, a mi izquierda está Luis Junquera, que es un falangista de hace muchos años, de los años 60, del Frente de Estudiantes Sindicalistas, del FES, y con una trayectoria muy larga dentro del mundo azul. Ha estado también en FEJON, jefe provincial, en fin, yo creo que muy dilatada. Luis Togores, que es doctor en Historia, es catedrático en Historia Contemporánea, catedrático de la Universidad San Pablo CEU, y ha escrito varios libros, varias biografías, como la de Yagüe, Milans, en fin, muy dilatada también su historia. A mi derecha está Salvador Ceprià, que también desde Falanges Juveniles, desde la época de Falanges Juveniles, es también bastante antiguo dentro de lo que es el mundo azul. Y a mi derecha, Norberto Pico, que es jefe nacional de Falange Española de las Jons. Tengo que decir que se invitó a otros grupos falangistas también, pero han declinado venir por distintas circunstancias. Pues bien, no hay ningún problema. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con lo que es el debate, que es la falange a debate. Yo voy a leer una serie de textos que van a estar ordenados por fechas hasta llegar a la actualidad, para ver si encontramos alguna solución o vemos cuál es el problema que ha tenido el mundillo azul. ¿Vale? Pues nada, vamos para allá. Para poder hablar del presente y del futuro de la falange y o del nacionalsindicalismo, necesitamos conocer y saber cuáles fueron los motivos de su origen y de las personas, de los líderes que en esa época pues formaron todo lo que es el mundo azul, como fue Falange, FE o Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Para ello necesitamos aclarar ciertas dudas de su pasado, indagar en los motivos y las causas de la aparición, aunque sea muy brevemente, ¿vale? Entonces, para conocer qué es lo que pasó en aquella época, necesitamos también saber, en los años 30, cómo era la sociedad española, cómo estaba España. Entonces, bueno, pues voy a dar unos pequeños datos para que podamos empezar a partir de ahí a desarrollar el por qué surgieron todo este tipo de movimientos, ¿vale? El 13 de abril de 1931, año de la proclamación de la República, España cuenta con una población de 23,5 millones de habitantes, aproximadamente, lo que representa unos 46,7 habitantes por metro cuadrado, o sea, una densidad muy inferior a la que hay en toda Europa. La población activa comprende casi 9 millones de personas, de los cuales casi 5 millones trabajan en la agricultura, y los 4 millones restantes
trabajan en la industria y servicios. La enorme base de esta pirámide está compuesta por un enorme proletariado. ¿De acuerdo? España es fundamentalmente rural. Casi 2 años y medio son, no, casi 2,5 millones son obreros agrícolas, sin tierras. Existe un alto grado de analfabetismo, cosa que, por ejemplo, en la actualidad, pues ahora mismo no existe ese grado de analfabetismo, ¿no? Está bastante superado, lo cual no quiere decir que no haya tontos, que eso sí que habrá subido bastante el índice, ¿no? Las clases medias, que es una fina película que separa a las masas proletarias de la burguesía y de la aristocracia, para desempeñar su papel moderador y de contención, son casi inexistentes. Por lo tanto, se dan las condiciones necesarias para una propaganda de masas. Bien, en una entrevista publicada en La Nación el 30 de septiembre de 1931, y la fecha es importante, 1931, a la pregunta que le hacen a José Antonio, ¿intervendría en debates ajenos a la dictadura?, responde: no creo, aunque naturalmente no es hora de hablar de eso, pero no tengo formadas mis convicciones, no me considero lo suficientemente formado en muchas materias para definirme en política. Es decir, en el 31 José Antonio se define como... no se define, directamente dice que no tiene formadas sus convicciones y no va a opinar. ¿De acuerdo? Más adelante, la idea de fundar un diario que se llamó El Fascio, o Haz Hispánico, surge de Delgado Barreto, director de La Nación. Con el fin de preparar esta publicación, se celebra una reunión en casa de Ernesto Jiménez Caballero. Están presentes también José Antonio, Manuel Delgado Barreto, Rafael Sánchez Mazas, Juan Puyol, un diplomático italiano que se llama Gurenglia, y el periodista italiano también Gurilla. Vale. El 16 de marzo de 1933, ya estamos en 1933, día de su lanzamiento, es secuestrada la edición, excepto los ejemplares enviados a provincias. Durante estas mismas fechas mantiene un intercambio con un amigo suyo, que es Torcuato Luca de Tena. Se escriben artículos en el ABC y José Antonio defiende la idea del fascio. Entonces, la primera pregunta para nuestros tertulianos es: ¿en 1933 José Antonio es fascista? Luis. Yo creo que sí. Yo creo que el fascismo hay que entenderlo como un movimiento cultural que entonces era el movimiento de moda. En aquel momento, si tú eras, la palabra es horrible, que era progresista, solo se podían hacer dos cosas: o eras comunista o eras fascista. Mussolini ha implantado el fascismo en el año 22 y es lo que realmente está de moda. Entonces, todos los nacionalistas radicales y revolucionarios, digamos, desde el lado marxista, están mirando al fascismo. Evidentemente, Mussolini no es un fascista, digamos, italiano, pero se está inspirando y está viviendo las bases intelectuales y sobre todo espirituales del fascismo italiano. Muy bien. ¿Luis Junqueras? Sí, si hablamos de los años 20 y 30 en Europa, lo moderno, en los tipos de época, lo moderno, se oye. En los años 20 y 30 en Europa, los movimientos fascistas representan la modernidad frente a los movimientos. ¿Oís mejor así? Sí. Vale. Frente al socialismo, al liberalismo, etcétera, que representaban los movimientos antiguos, o sea, los viejos. Entonces, claro, cualquiera que quería hacer algo serio y con un movimiento que salía en aquel momento como Cosa Nueva, tenía que ser de la fascista, sí, estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Salvador? Efectivamente, yo creo que aquí es el momento en el que José Antonio coincide más con el fascismo italiano. Ese momento es cuando él hace una presentación del libro propio Mussolini aquí en España, y yo creo que es la iniciación. Si bien luego la falange, dentro de lo que son... Aquí el gran problema es determinar la existencia de un concepto genérico, fascismo, cuando en realidad es una especie, es decir, la especie de lo que son los movimientos revolucionarios nacionalistas en Europa en los años 30,
El primero que sale de todos y que triunfa es el italiano. Y a partir de ahí, ese concepto de especie se generaliza a todos los movimientos. Después veremos que cada uno de los movimientos tiene su propia personalidad, porque cada uno se arraiga en las propias tradiciones de su pueblo. Y quizá la falange se define un poco posterior, pero nunca llega a ser antifascista, y sí, esos orígenes inicialmente de José Antonio provienen de ahí. Después ya en su vinculación con las Cons y después en un desarrollo final de la falange mantiene una personalidad diferente, pero que es homogénea con el resto de fuerzas que hay. Alberto. Y bueno, yo la verdad conocía el planteamiento que ibas a hacer de la charla y ya te avancé que lo que es los orígenes históricos de la falange, pues en este momento me interesa menos, ¿no? Y yo estoy más interesado en ver, que sé que la charla terminará en eso, ya os voy anticipando, me interesa más saber si la falange como proyecto político de transformación para España pues tiene posibilidades o no las tiene, ¿no? Pero aún así, bueno, pues, atendiendo a tu pregunta, diré que hay que contemplar el fenómeno del fascismo en la manera en la cual se contempla hoy, ¿no? Y es que hoy fascista no es una categoría política, sino que es un insulto. ¿Vale? Hoy en la sociedad actual, cuando se refieren a alguien como fascista, no están hablando de que defienda tales o cuales posiciones políticas, sino que le están insultando, ¿no? Entonces, bueno, yo políticamente rechazo el apelativo de fascista, sin darle la verdad que mayor importancia, ¿no? Porque si algo tiene de bueno el abuso de la adjetivación como fascista, es que ha perdido su sentido, ¿no? Entonces, bueno, fascistas son los de ETA, fascistas para los de ETA son los demócratas, para la izquierda son los de la derecha, para la derecha son los de izquierda, fascistas somos todos, por lo cual, pues la verdad es que tampoco hay que darle mayor importancia al término. En cualquier caso, yo ya he aprendido en los últimos años que más que estar todo el día diciendo lo que no soy, prefiero hacer propuestas y que cada uno las califique como quiera. Yo supongo que tienes preparadas más preguntas para más adelante, sí, en las cuales pues, efectivamente pues, veremos cuál fue la evolución del pensamiento de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Y veremos cuál es ese progresivo apartamiento de su inicial inquietud o simpatía por el fascismo. En cualquier caso, yo me remitiré a sus palabras, ya que estamos hablando de los orígenes de la falange, recordar aquellas palabras en las que José Antonio venía a decir que la coincidencia temporal con el fascismo más le había perjudicado a él y a la falange que benefició. Muy bien, muchas gracias. ¿Me oís bien? Dime. Ya que no ha venido Gustavo, y hasta que venga, si que te doy cuenta, porque pongo que yo era orador y... Claro, pues contesta la pregunta. Adelante. Sí, sí, contesta. Bien, un poco en la línea de todos, de los que hablaban de las fechas de las que se preguntaban, porque Roberto se ha venido al día de hoy, que no tiene nada que ver. Si consideramos el fascismo como el fascismo italiano, movimiento de Italia, la falange, bueno, simpatizó con él al principio, pero luego se fue desvinculando. Si como fascismo entendemos todos aquellos movimientos sociales y nacionales europeos de los años 30, que buscaban en sus propias raíces y tradiciones de cada una de las naciones unas bases sólidas sobre las que edificar una revolución social y nacional, falange fue antes, después y seguirá siendo fascista. Pragmatismo puro y duro. La falange evoluciona. Cada uno de los fascismos se llamaran como se llamaran. El de León de Grell, el de Codreano, el de José Antonio y Ramiro. Eran todo, en el término que lo he explicado, son fascismos todos en ese sentido. Y van evolucionando con el tiempo. Sí, la falange era fascista. ¿Alguno de vosotros más quiere contestar algo más? ¿No? Bien, quiero dejar claro que lo que he hecho es un cuestionario que va en fechas. Es decir, Roberto, evidentemente vamos a llegar hasta donde tú quieres llegar, ¿vale? Lo que pasa es que yo he pensado que para poder ver cuál es la problemática, la disgregación, hay que buscar en los orígenes para saber qué es lo que nos está pasando ahora y para saber qué es lo que va a pasar. Entonces, si me permitís, ¿a mí se me oye bien sin esto? Voy a seguir con el tema, ¿vale? En mayo de 1933, junto con Julio Ruiz de Alda, Alfonso García Valdecasas y otros,
se constituye en una organización embrionaria que se denomina MES, Movimiento Sindicalista Español. A Julio Ruiz de Alda, pues, le parece que están mal escogidas las siglas y propone FE, Falange Española. La idea le surge de la lectura de La conquista del Estado. Ya empezamos a tener aquí una pequeña relación, ¿vale? A finales de agosto se reúnen en San Sebastián en una larga entrevista con el representante de las JONS, Ramiro Ledesma Ramos, un movimiento más antiguo que data de 1930, más estructurado y mucho más radical. ¿De acuerdo? En las conversaciones de San Sebastián, en agosto del 33, entre los dos líderes, José Antonio y Ramiro, no desembocan en un acuerdo inmediato. Hart, o sea, José Antonio, a veces voy a referir a Hart y otras veces a José Antonio, defiende el esquema doctrinal del MES. Y Ramiro sostiene apasionadamente los 18 puntos de las JONS. Y desconfía del hijo del dictador, todavía influenciado por la política conservadora de su entorno. ¿Vale? El 29 de octubre de 1933, Teatro de la Comedia, nace La Falange. En el número 8 de la revista JONS de enero del 34, se anuncia la convocatoria del Consejo Nacional de las JONS para los días 12 y 13 de febrero. El objetivo es adoptar una decisión sobre Falange. Hay 14 miembros convocados y 2 tendencias. La primera no oculta su desconfianza ante el grupo considerado de derechas. La segunda reconoce graves errores tácticos de Falange, pero considera posible la unificación. Gana la segunda postura porque se vota y se producen deserciones entre los dos grupos. Pregunta: ¿son las JONS realmente el padre político del nacionalsindicalismo? ¿Sois? Sí, sin lugar a dudas, sí. La base ideológica más importante y más sólida la va a dar las JONS. Ellos tienen ya un programa estructurado, lo que pasa que evidentemente se tiene que adaptar a la realidad. Es decir, el tema es que las JONS era un movimiento minoritario y José Antonio daba una cosa que realmente las JONS no tenían, y era una cierta importancia social y una cierta proyección en la sociedad española que las JONS nunca iban a tener, porque evidentemente era un movimiento, demasiado proletario. José Antonio al fin y al cabo era el hijo del dictador, un chico que se movía en unos ambientes, que tenía unos amigos, y la alianza era muy lógica, pero sí, sin lugar a dudas, la sustancia del falangismo inicial son las JONS. Cómo se desarrollan totalmente, ellos sí tienen un programa. Muchas gracias. ¿Junquera? Sí, claro que sí. Pero por un principio básico de antigüedad, simplemente. O sea, porque era un movimiento que se había fundado antes, porque estaba allí. Realmente creo que sí, que todos mal. Luego veremos que me parece que preguntar después que a quién benefició eso, ¿no? No sé, Cuando hablemos luego a quién benefició la unificación entre Falange y JONS, ya veremos qué se puede decir de esto. Pero no se puede negar que los primeros fueron los de las JONS, claro, está claro. Felipe, ¿qué te has hablado? Bueno, yo voy a hacer un poquito de trampa, porque como ya no iba a intervenir, me he leído la pregunta antes. Y la pregunta era si las JONS eran el padre espiritual de la Falange. He dicho, quítalo de espiritual, porque lo de espiritual sí lo pone la Falange. Lo espiritual, lo político, todo eso lo pone la Falange. Lo material, la política de verdad, la política revolucionaria y social auténtica, la pone la JONS, sin ninguna duda. Muy bien. Eres un canalla. Sí, efectivamente. Toda la doctrina del nacionalsindicalismo proviene de, por un lado, de Ramiro Ledesma Ramos y por otro lado de Onésimo Redondo, de las Juntas Castellanas de la Nación Hispánica. Pero no solamente es la ideología, sino que son los símbolos, son los ritos, son los eslogans, incluso la forma de actuar. Lo que pasa es que hay que ver, en primer lugar, que lo que son las JONS, más que un movimiento político, es un movimiento de intelectuales, y lo que compone la Falange inicial pues es un grupo de antiguos primorebristas, de militares, de monárquicos, que están en contra de la situación política que ha creado la Segunda República. Entonces están buscando una salida, de lo que hablamos antes, y entonces se fijan en el fascismo italiano como referencia para dar una solución a esa situación en la que se encuentra España. Pero a partir de ahí, que es lo que decía yo, lo que decía José Antonio, a partir de ahí se asume la propia personalidad del nacionalsindicalismo, que yo creo que después José Antonio la desarrolla por encima de los anteriores líderes nacionalsindicalistas.
Sí, bueno, es evidente que Ramiro Ledesma Ramos y las Jons son el origen del nacionalsindicalismo, ¿no? Que luego efectivamente pues, ideológicamente vendría a completarse con el desarrollo político e ideológico de José Antonio. Pero bueno, por recuperar la polémica, que parece que está causando bastante interés, diré que bueno, yo no tengo la culpa de que José Antonio repitiese en numerosas ocasiones que Falange Española de las Jons no es un movimiento fascista. Y ahora que estábamos hablando de Ramiro y de las Jons, pues recordemos también algunas de sus declaraciones. Las últimas, en aquellas en las que venía a decir, después de su pelea o salida de Falange Española, su pelea con José Antonio y de su salida de Falange Española, aquellas en las que decía que a él mismo le venía mejor la camisa roja de Garibaldi que la negra de Mussolini, o aquellas otras en las cuales decía que si hay que hacer la revolución al grito de abajo el fascismo, pues hágase. Ahí seguimos con la polémica. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a ver. Seguidamente hay un par de preguntas, tres, que yo creo que van en relación con la anterior. Visto desde hoy día, ¿fue positiva dicha unificación? ¿Qué aportó dicha unificación al nuevo movimiento recién nacido? ¿Y cuál hubiera sido el recorrido por separado de las dos? Bueno, vamos a ver. La política ficción es política ficción, por lo cual decir qué podría haber pasado, nadie lo sabe, nadie lo sabe. Lo que está claro, que no nos engañemos, por separado no hubiesen sido nada, y juntas fueron muy poco. Sí. Absolutamente de acuerdo. Separado nada y juntas muy poco. Y no es por... Es decir, los datos están ahí, y los votos que tuvieron, los afiliados, etc. Es decir, la oportunidad realmente de Falange, de Fe de las Jons, es el movimiento intelectual y los valores espirituales que aportan en una España sin ningún valor. Y frente a una revolución roja absolutamente inaceptable para muchísimos españoles, por no decir para todos, para aquellos que la querían, incluso. Luego recordemos que a mí es un personaje que me fascina, es Largo Caballero. Largo Caballero, que era un rojo españolista, acaba exilado y olvidado en París. Probablemente porque no era suficientemente amigo de Moscú. Entonces yo creo que oportunidades por separado ninguna, y juntas pocos, y ahí está la historia, es que no se le puede dar más vueltas. Perfecto. Efectivamente es muy difícil decir qué hubiera pasado. A saber, ni idea, lo que hubiera pasado. Pero a ver si puede volver un poco qué beneficios tuvieron. Y esto, bueno, viéndolo con el tiempo, pues sí es cierto. Mientras que la Falange aportó número, vamos a decirlo así, de entrada, aportó número, las Jons aportaron doctrina. En el año 32, decía Ramiro, si no me equivoco de memoria, y me parece que en Roberto Manta, que fue un año prácticamente inútil para las Jons, sobre todo para las Jons de Madrid, porque en Valladolid las Jons habían creado en el año 32 17 sindicatos, nada menos. Pero en Madrid prácticamente había sido un año muy inútil. Y él decía también, luego a continuación, en un principio de honradez que tenemos que considerar muy bien, dice, mientras que nosotros en Madrid en el año 33 éramos pocos centenares de adultos, dice adultos, pero la juventud era otro tema, dice Falange desde el primer momento eran varios miles. Entonces, bueno, yo creo que ahí podemos ver un poco qué movimientos se juntan y por qué se juntan. Indiscutiblemente tenían que juntarse, que eso sí que lo tengo muy claro y creo que es lo mejor que pudieron hacer. Sobre la pregunta no puedo añadir ni un solo punto a lo que han dicho los dos Luises, que tengo a mi derecha, ¿vale? Y sobre el eterno debate que tendré con... ¿Esto funciona o no? Esto es antifascista. Bueno, y sobre el eterno debate con Norberto Pico, por supuesto, estoy muy de acuerdo con él en todo lo que dijo Ramiro y José Antonio sobre el fascismo, porque se referían al fascismo italiano, no al fascismo tal y como yo lo he explicado. También Ferenc Selassie toda su vida negó ser nacionalsocialista. No te voy a añadir nada más. Pues yo aquí discrepo un poco con los anteriores ponentes en relación, pues eso, si no se hubiesen unido las dos fuerzas políticas, pues una cronía, no sabemos lo que hubiese sucedido. Lo que sí que es cierto es que yo creo que fue fundamental la unificación de los dos grupos, uno aportando doctrina y otro pues, aportando quizá un estilo y una forma de ser, que yo creo que influyeron mucho en lo que fue después el desenlace de la Segunda República, que fue esa Guerra Civil Española, que dio toda una ideología y de un ideario y sobre todo una imagen internacional que dio fuerza al bando vencedor, que después de una forma u otra
mucha gente no quiere reconocerlo, muchos falangistas no se quieren identificados ahí, pero otros sí que ven identificados en los que fueron los 40 años del franquismo, en los que si bien la falange no dominó, sí estuvo en sectores importantes donde pudo influir. Y 70 años más tarde estamos aquí. Se habla la gente sobre la falange y eso es una oportunidad. Es decir, si no hubiese sido nada la falange, pues hubiese quedado pues como aquellos legionarios del señor Albiñana o como Renovación Española o como otros grupos. Es decir, la falange se ha trascendido por su unificación y yo creo que sigue siendo válida y bueno, cuando hablemos del futuro, yo creo que sigue siendo una alternativa ideológica, económica, social, histórica respecto a la España que nos toca vivir. Yo creo que efectivamente la unificación, la unión de FE y Junts fue positiva para ambos movimientos políticos y desde luego para el movimiento que nosotros estamos hoy analizando, ¿no? Que es el de Falange, ¿no? Pues seguramente pues sin esa unificación pues al final no hubiera habido nada, porque como él ha dicho, pues numéricamente por separado eran nada y juntos muy poquito. Entonces, si hoy seguimos efectivamente hablando de ello, pues será también gracias a que se unieron estos dos movimientos. Siempre se ha visto, y seguramente sea cierto, que digamos, esa idea de que las Junts pues influyeron en Falange Española, bueno, porque sus líderes procedían de ambientes más derechistas, influyeron socialmente, ¿no? Y dotando de una vena social y revolucionaria al nuevo movimiento político. Y seguramente eso sea cierto, aunque luego posteriormente en el desarrollo ideológico comparado de Ramiro y José Antonio, yo creo que José Antonio Primo de Rivera es más revolucionario, porque su formulación anticapitalista lo es. Lo cual no quita efectivamente para que ese impulso inicial de las Junts pues le dotasen de esa vena social. De hecho, se nota esa evolución en su formulación revolucionaria anticapitalista de José Antonio Primo de Rivera con la propia salida de Ramiro. Es decir, con la salida de Ramiro y las críticas a José Antonio por su carácter aristocrático y por su procedencia de la derecha, seguramente él reaccionó y fue cuando se aceleró aún más todavía esa evolución ideológica suya hacia posiciones netamente revolucionarias y anticapitalistas. Muy bien, gracias. Bien, se crea en principio un triunvirato. Más adelante, José Antonio Primo de Rivera, con el voto decisivo de Ramiro y de Suárez, es elegido jefe nacional. Estamos ya en lo que es los años 1934-1935. Son muy convulsos. Durante el gobierno del Frente Popular, asesinatos, persecuciones, atentados, hasta el punto de llamar a la Falange por la derecha funeraria española. En enero del 35 se produce la escisión y José Antonio sale indemne y fortalecido. La mayor parte de los jonsistas se quedan en Falange. En un mitin celebrado en febrero del 35, ¿me esperáis un momentito, por favor? En la Universidad de Salamanca, el rector Unamuno mantiene una conversación con José Antonio y con varios falangistas, que son los falangistas de lo que llamaban la corte literaria de José Antonio Primo de Rivera. Unamuno le dice a José Antonio: yo soy un viejo liberal, la juventud no nos sigue ya, algunas veces creo ser un superviviente. Pero esto del fascismo yo no sé bien lo que es, y creo que Mussolini tampoco. Confío en que ustedes tengan, sobre todo, respeto a la dignidad del hombre. El hombre es lo que importa. Después lo demás. El Estado. Antes de despedirse, les anima con un adelante. Y espero que ustedes lo hagan mejor que nosotros. ¿Influyen las palabras de Unamuno en José Antonio y en los jóvenes falangistas en su corte intelectual? Yo creo que no. Vamos a ver, Unamuno era un personaje extraordinariamente conflictivo. Había pasado por todos los arcos ideológicos que se podían pasar. Era un hombre brillante, pero único y difícilmente comprensible para la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que lo que pasa es que lo que sí yo creo que demuestra en esta conversación es el interés que tiene un intelectual puro, que además vive en cierta forma en una especie de torre de marfil, alejado de la verdadera política, por un movimiento nuevo
y esperanzador y de futuro, porque aquí en España todavía el fascismo no era nada, o sea, podemos llamarle el falangismo, pero en el resto de Europa eran los movimientos que estaban realmente marcando por dónde iba ese futuro. En Italia, en Francia estaba el movimiento francista, en Inglaterra había un movimiento fascista muy fuerte, y entonces José Antonio Unamuno es consciente de ello, pero yo no creo que la corte literaria realmente, por unas frases dichas en un atrio de una universidad, eso iluminase y cambiase. O sea, la falange era una cosa más seria que lo que, digamos, realmente pudiese decir Unamuno en una charla casi de café, ¿no? Os recuerdo que el féretro de Unamuno lo eran falangistas, Los egoístas. No tiene nada que ver. ¿Viene? Sí, es una de las cosas inexplicables de la historia de la falange, que es despedir como falangista a aquel que nunca lo fue. Sí, todo es verdad que fue el deseo o el Si me permitís, vamos a ver, yo es un tema que lo he trabajado bastante y he escrito cosas sobre ello. Vamos a ver, yo creo que ahí es un gesto de la falange cuando toda Salamanca le da la espalda a Unamuno por el famoso incidente con Millán Astray. Los únicos que, digamos, al árbol caído no le dan la espalda son los falangistas. Probablemente con ese espíritu de defensores de causas perdidas, ¿no? de caballeros andantes, un poco que había transmitido la falange José Antonio a los militantes. Porque son los únicos, le echan del casino de Salamanca. Yo creo que los dos únicos que no le dan la espalda son los falangistas de Salamanca, y luego Franco, que es que no le da ninguna importancia al incidente. La sociedad de derecha salmantina se pone contra Unamuno. Yo creo que ahí está un poco el gesto caballeroso de hacer falangista a alguien que no lo era, pero digamos, protegemos al caído, ¿no? Bueno, y siendo la pregunta, yo creo que no tuvo prácticamente ninguna influencia. Lo que sí pudo tener una influencia, como tú, que lo apuntas un poco, fue para prestigio, digámoslo así, de un intelectual que se acerca a los jóvenes de la falange, a los egoístas, que les acompaña a un acto público y que está con ellos. Pero de ahí a que tuviera importancia doctrinalmente, pienso que no. Yo creo que no influyó en absoluto, salvo ganarse eso, que le llevaron los egoístas a la tumba, que no debieron hacerlo, porque todo el problema de Salamanca no es que Millán Astray lo hiciera mal, es que Unamuno, un puto liberal, como él dice, un puto liberal, se dedicó a insultar a Millán Astray y se llevó la respuesta que se merecía, la de un hijo de puta. A ver, yo aquí también discrepo un poco. A ver, yo creo que Unamuno pues, pasó ideológicamente pues, por muchos sitios. Sí. En su juventud fue anarquista, fue socialista, llegó a mantener posiciones liberales contra la dictadura de Primo Rivera, mantuvo un concepto cristiano y católico sui generis a su manera, pero lo que nunca fue una persona que estuviera en contra de España, siempre fue un patriota español. Él viene a ser el representante de la generación del 98, en la que se crea un regeneracionismo frente a la crisis que se produce durante la primera época de la Restauración. Y yo creo que lo que hace ahí con la falange es entregar el testigo generacional de la bandera de España. Entonces yo creo que hay de esa generación de intelectuales que defendieron España después de la crisis de Cuba, entrega la bandera de España a la juventud de falangistas. Bueno, yo creo que no, es decir, la influencia de Unamuno en la falange es ninguna, pero aún así, en general se ha exagerado siempre la influencia de ciertos pensadores sobre los fundadores de la falange. Yo creo que los fundadores de la falange, los jonsistas y los falangistas, tenían una formación ecléctica, después de muchas lecturas. Eso el profesor José Luis Jerez, que lo ha trabajado mucho más, sabe perfectamente cuáles eran las lecturas de los fundadores de la falange y sabe que efectivamente pues, bebían de muchísimas fuentes. Entonces, siempre se ha exagerado, por ejemplo, la influencia, a mi entender, incluso de Ortega y Gasset, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, y contestando a la pregunta, efectivamente yo creo que no tiene ninguna influencia Unamuno en la falange, pero bueno, aprovecho y cuento una anécdota, ya que fue el rector de la Universidad de Salamanca. Esta misma semana se ha prohibido la presentación de un libro en la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Filosofía, después de haberse concedido un aula para su presentación, con la excusa de que el ponente principal era un fascista. Bueno, pues el fascista se supone que era yo. Vale. Muy bien. No, aunque no quiera. Eso no te lo has asumido ya. Bueno, continuamos. En otoño del 35, José Antonio acude a una reunión del CAU, a título de observador. Allí conoce a De Grel, Codrenao, Mosley y bastante más gente. Pero rechaza la propuesta de integrar la falange en una internacional fascista.
¿Se puede interpretar este viaje como una concesión a la Italia de Mussolini en agradecimiento a su ayuda económica exclusivamente o es algún otro motivo? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay dos cuestiones. Una es, evidentemente, la vinculación que había tenido la Falange con el fascismo, sobre todo económico, pero luego yo creo que la negativa es un tema de prestigio nacional, es reconocer el fascismo italiano por encima, pongámosle comillas, de los otros fascismos nacionales. Y evidentemente yo creo que ahí viene la negativa de José Antonio, precisamente, de integrarse más al falangismo español. La palabra internacional sonaba muy mal por motivos obvios, la internacional socialista, la segunda internacional, la tercera internacional, todo ese tema de cosas sonaban mal. Y evidentemente José Antonio acepta la invitación, porque entre otras cosas había que estar en los foros políticos, y esos eran los foros de modernidad, se sintiese él fascista español o no, pero también, digamos, está la negativa de ponerse bajo un liderazgo claro de la Italia de Mussolini. Es decir, un líder fascista español no podía aceptar convertirse en digamos, una delegación del fascismo italiano. Entonces, de ahí viene la negativa. Bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Luis, así que no voy a aburriros mucho. Yo pienso que aquello, como he dicho al principio, de la modernidad, tenía que estar allí. Era necesario que estuviera allí, hizo muy bien estar allí, pero hasta ahí. Bueno, José Antonio va y no va para agradecer las 50.000 liras. José Antonio va porque se considera que es parte del fascismo. El tema es que, como he dicho, los fascismos nacionales no quieren depender de otros, son todos totalmente distintos, cambian los nombres, quitando a los británicos, que como siempre les da igual y hacen la unión fascista, los demás ninguno acepta el término fascista, ¿vale? Pero no va en agradecimiento a Mussolini, ni se quiere desvincular. Es que no hay que buscar tres pies al gato. Es que José Antonio lo explica él cuando acaba. Dice, ¿por qué no puedo integrarme? Porque no, en España no se puede vender un internacionalismo en estos momentos. Es que lo explica él. No sé qué vamos a explicar los demás y lo explico él directamente. Sí, exactamente, lo acaba de decir ahora mismo Felipe. Y además él estableció ahí para establecer relaciones personales con dos dirigentes muy importantes, como es Oswald Mosley y León de Río. Yo creo que, como dice Felipe, ya lo explicó José Antonio, pues para qué lo vamos a hacer nosotros. Ahora, sobre la cuestión de por qué aceptaba la Falange la financiación que provenía de Italia y si eso pues, condicionó su desarrollo ideológico. Bueno, pues yo visto desde hoy, yo pienso que hacía muy bien en aceptar el dinero que viniese de Italia, como hizo muy bien en aceptar el que vino de los monárquicos españoles, sin que eso influyese en el desarrollo ideológico de la Falange. Bueno, cuando formas un movimiento político y un movimiento revolucionario, pues bienvenida sea cualquier, sobre todo cuando estamos hablando de movimientos políticos que vivían sumidos en la más absoluta de las pobrezas, siempre que esa financiación pues no condicione tu desarrollo político, por lo cual, pues bienvenida sea. Muy bien, muy bien. Putin, manda dinero. Bueno. Mirad. Hasta Chávez. No, Maduro. Felipe y las coreografías. Bueno, continuamos en 1935. José Antonio comienza a dudar de uno de los pilares básicos del fascismo, las corporaciones. El 17 de febrero de 1935 declara en Zaragoza: la vía de España ha de basarse en los municipios y los sindicatos, puesto que el cooperativismo es una tímida solución y nada revolucionaria. El 3 de marzo en Valladolid retoma el asunto. Hablar del Estado corporativo no es más que una frase. El 9 de abril en el Círculo Mercantil de Madrid declara: ahora son todos partidarios del Estado corporativo. Esto del Estado corporativo es un buñuelo de viento. Dice, hay que sustituir el capitalismo por la propiedad familiar, municipal y sindical. El 12 de julio del 36, fijaros que estamos ya muy cerca de su ejecución, escribe a Jiménez Caballero: una de las cosas terribles sería la dictadura nacional republicana, que buscaría fingir una propiedad económica sin levantar nada sobre fundamentos hondos. Al final del ciclo del bienestar sobrevendría una crisis económica sobre un pueblo espiritualmente desmantelado,
para poder resistir el último ataque comunista. Otra experiencia falsa que temo es la de la implantación por vía violenta de un falso fascismo conservador, sin valentía revolucionaria ni sangre joven. ¿Hacia qué modelo de sociedad encamina José Antonio? ¿Hacia qué modelo de sociedad se quiere encaminar José Antonio en ese momento? ¿Hacia un movimiento inequívocamente español? ¿Hacia un modelo también, habla para un modelo europeo? ¿O simplemente un movimiento inequívocamente español? Vamos a ver, yo creo que a José Antonio lo tenemos excepción, por lo menos yo no soy José Antoniano, soy un falangista que no soy José Antoniano, no creo que fuese un santo ni un iluminado. O sea, José Antonio es un hijo de su tiempo que tiene muy poco tiempo para desarrollar un pensamiento político, muy poco tiempo. ¿Cuál es su gran virtud? Bueno, yo creo que fundamentalmente son dos cosas. Primero, que para mí es fundamental, es un patriota bien intencionado español, y segundo, tiene una intuición, entenderlo así, de por dónde deben ir las cosas. Pero él no tiene un modelo de Estado en su cabeza, por cierto, como casi no tiene ningún modelo revolucionario incluso cuando llegan al poder. Pensar en todos los movimientos revolucionarios que llegan al poder y dicen, coño, ahora gobierno, ¿y ahora qué hago? Y entonces es cuando se empieza a estructurar realmente el Estado. Lo que pasa es que él sí tiene una intuición por dónde tiene que ir esa España. Entonces él dibuja, hace unos trazos gruesos, poéticamente muy interesantes, con intuiciones políticas muy interesantes, pero él no tiene un modelo de Estado. Al final un modelo de Estado es una cosa que le hace gente en papel y bolígrafo que crea el servicio de correos, Hacienda, la organización de las provincias, y eso José Antonio no lo tiene. También es verdad que sería ridículo que hiciese un modelo de Estado un señor que está en la cárcel y que su visión, digamos, sus oportunidades reales de llegar al gobierno son escasas. Pero la virtud es el patriotismo innato de José Antonio y luego esa intuición de qué es lo justo, pero lo que no hace es cómo estructurar la ley, porque no hace un código Napoleón para organizar la sociedad española, porque tampoco tendría sentido. Entonces, yo creo que ahí está la virtud. Entonces, ahí lo que tiene es una iluminación, digamos, él ve por dónde tienen que ir los tiros, pero en trazos muy gruesos. Muchas gracias. Sí, podemos pensar que tampoco le dio tiempo. Para darnos cuenta que en tan poco tiempo de existencia demasiado hicieron. Pero se hicieron, pero además sabiendo la persecución que estaba sometido todo el tipo. Bastante hicieron. Pero bueno, yo creo que hablando de lo que preguntabas sobre la corporación y el cooperativismo, yo creo que es el primer paso. Digamos que el afanaje va evolucionando, como es lógico doctrinalmente. El primer paso sería pues eso, las corporaciones, más fascistas, tal, hasta que vamos a tener el carácter propio, más autónomo, por hecho un poco de fascismo nacional, que lo llamabas tú, y entonces ya deja las corporaciones, porque claro, nuestro sindicalismo vertical supera el Estado corporativista. Esto nos llamaría a hablar muchísimo tiempo de cómo serían nuestros sindicatos y de qué forma nosotros quitaríamos el capital o no haríamos el capital. Hay que pensar que las corporaciones realmente no quitaban el capital, lo que hacía es que lo moderaban, lo hacían más llevadero. Ellos ponían a los trabajadores por un lado, el capital a los empresarios por otro, y en medio del Estado que es el que ha regulado aquello. Nosotros eso no existiría, porque nosotros juntaríamos en la misma rama de producción a todos los elementos que contribuyen a la producción. Entonces yo creo que es un primer paso el corporativismo. Nosotros vamos un poquito más para allá. Sí, yo estoy de acuerdo en que José Antonio supera el corporativismo, lo cual no implica nada. De hecho, si no me equivoco, lo que pasa, hay historiadores y gente mucho más preparada aquí, si no me equivoco, en la época de la República Social, Mussolini, que tenía menos complejos de si tenía que copiar a tal o cual, envía gente a España a estudiar para copiar el sindicalismo vertical. ¿Cuál es el problema? Se sigue siendo fascista. El fascismo es pragmático y puede cambiar día a día ante cada vicisitud, sobre unas bases fundamentales. Pues aquí tenemos que estar un poco como los viejos usos de los debates falangistas, siempre con las obras completas en la mano, porque esta cita que se hace sobre el mulo de viento, mucha gente le hace referencia respecto al fascismo, no, y la hace José Antonio única y exclusivamente por el corporativismo, y hay que meter esto en su contexto. Cuando José Antonio habla de esto es porque se mete con Renovación Española, porque deja de ser liberal para hacerse corporativista, y dice que lo que verdaderamente son ellos. Entonces no es meterse con el fascismo, sino es más, que él dice que al igual que su padre, durante la dictadura se hicieron los comités paritarios de trabajadores y empresarios, es lo que ha hecho con el corporativismo Benito Mussolini, pero que dice que Benito Mussolini está pensando en un desarrollo más allá de lo que es el sindicalismo fascista para más adelante, que desgraciadamente se ha frustrado como consecuencia de la caída de la República Social Italiana, pero iba por ese sentido. Respecto a lo de
fascismos de derechas y demás, pues José Antonio evidentemente lo que se negaba es que pues España pudiese quedar en un sistema pues parecido al que había en Portugal, la otra patria ibérica, en la que había pues, una especie de gobierno militar, civil, pseudofascista, más o menos derecha, pero que al final no establecía unas estructuras sociales revolucionarias. Finalmente, pues no sé, yo creo que la idea que tiene José Antonio respecto del Estado, como decía Luis Togores, son unos trazos, pero son unos trazos bien claros. Es decir, él lo que quiere acabar es con el parlamentarismo, con los partidos políticos, porque él lo que recuerda es que España vive una triple división, la de los partidos políticos, la de las luchas clases y la de los separatismos locales. Y a todo eso lo que ayuda es el sistema económico liberal y el sistema político de partidos políticos. Él lo que quiere crear es una estructura de carácter municipalista y sindicalista, que lo que viene a entroncar es con todos los teóricos del organicismo. Es decir, las estructuras de la sociedad se tienen que crear con elementos naturales, lo que es natural para las personas, sus municipios, sus sindicatos, su familia, pero nunca a través de partidos políticos. Entonces lo que él tiene muy claro es que la estructura de ese futuro Estado nacional sindicalista es organicista. Oye, no sé si él, efectivamente, como dice Salvador, esas críticas al corporativismo las hacía pensando en Renovación Española, sí, te o eran ese crítica... incipiente crítica a la economía fascista, dado que termina diciendo que el corporativismo fascista tiene un carácter capitalista retardatario. Pero bueno, en cualquier caso, yo no centraría las diferencias entre el fascismo italiano y la Falange en el asunto económico. Para mí me parece que tienen raíces más hondas en la cosmovisión de la que parten ambos movimientos. Si bien el fascismo parte de una cosmovisión vitalista, José Antonio Primo de Rivera entronca más con el pensamiento tradicional español. Yo creo que se situaría más ahí las posibles diferencias que en la visión economicista. Muy bien, muchas gracias. Bien, ya hemos fusilado a José Antonio. El 20 de noviembre del 36 es fusilado José Antonio y con él ha caído también Ramiro Onésimo Ruiz de Alda y más del 70% de las juntas y mandos de la Falange. Los escasos cuadros de la Falange supervivientes son incapaces de asimilar las afluencias de efectivos que les llegan desprovistos del espíritu falangista. El 2 de septiembre del 36 se reúnen en Valladolid para determinar cómo dirigir la Falange en lo sucesivo. Se crea una junta provisional formada por Manuel Hedilla, Agustín Aznar, José Sainz, Jesús Muro, Andrés Redondo y José Moreno. Se designa a Hedilla jefe de la Junta y a Francisco Bravo secretario. La Junta fija su sede en Burgos. Las tensiones aparecidas en la Junta reflejan las tendencias aparecidas en la Falange después de la ejecución de José Antonio. Una de ellas, los camisas viejas, con opiniones revolucionarias y socializantes, integra a la mayoría de los intelectuales de la Falange. Otra, formada por los neofalangistas, afiliados recientes procedentes de los partidos de derecha, y la tercera corriente, la nostálgica, que también son camisas viejas, propone la extrema fidelidad a José Antonio, cuya muerte no acepta. Niega a Hedilla la condición de jefe de la Junta, viendo en él a un miembro más de la Junta. De este último grupo partirá la más severa ofensiva contra Hedilla. Son Agustín Aznar, Sancho Dávila, José Moreno, Jesús Muro, Rafael Garcerán. Acusan a Hedilla, acusan a Hedilla de falta de información aportada a la Junta sobre ciertas gestiones políticas, el despliegue de culto a la personalidad, incapacidad manifiesta para cumplir su tarea. El texto lo califica de analfabeto. La convocatoria de un Consejo Nacional sin acuerdo de la Junta, en una palabra, de traición. ¿Son verdad los hechos que aquí se narran y que desembocan en el decreto de unificación? Desde esta fecha del 37, ¿la Falange está dividida hasta la actualidad? Son muchas cosas. Yo creo que el problema que tiene la Falange tras la muerte de José Antonio, y que probablemente se sigue arrastrando, es una falta de liderazgo. Los movimientos fascistas requieren
por lo menos históricamente, unos personajes muy especiales, que tienen que tener una serie de méritos que, precisamente por sus cualidades personales tan grandes, hacen que yo creo que los militantes de partidos como la Falange, o el partido nazi, o el partido fascista italiano, reconozcan de manera intuitiva quién es el jefe de la manada. Eso es muy complicado. Entonces, ¿eso que lo logra? Pues gente muy especial, gente que tiene algo, ese carisma especial que tenía José Antonio, que tenía Franco, y Franco no es un movimiento fascista, pero evidentemente tiene un carisma porque logra en la Leonera, que es el bando nacional, meterlos en cintura, lo tiene evidentemente Mussolini, y todos, o lo tiene Hitler. Hitler tiene que eliminar a muchas de las oposiciones dentro del partido. Cuando se produce el decreto de unificación, evidentemente Edilla no tiene ese carisma, es un hombre que es verdad que no tiene una cultura como podía tener la corte literaria de José Antonio, pero es verdad que Hitler tampoco lo tenía y tenía a Alemania en un puño, pero Edilla no lo tiene, y tampoco le tiene ninguno de los falangistas que le quiera arrebatar el poder. Y evidentemente en ese mundo, que además ha habido una unión enorme de muchachos de derechas que ante el fracaso de la CEDA buscan una opción, y no nos olvidemos que la derecha española el 18 de julio está metida en su casa, y solamente cuando la República prácticamente disuelve el ejército y entrega las armas a las milicias populares y empiezan las sacas y empiezan las checas, entonces la derecha española, que dice la famosa frase esa de por la patria hasta la última gota de sangre pero ni un duro, decide entrar en la guerra. Los más conservadores van a los carlistas, los más revolucionarios van a la Falange, y en ese aluvión evidentemente hay un problema. Entonces, al final, en esa falta de liderazgo es donde Franco, que ha logrado ese liderazgo real, porque lo tiene, porque se lo han dado los militares un año antes en Salamanca, y luego tiene los poderes reales, que es que maneja las estructuras del Estado, es decir, maneja el ejército, maneja la hacienda, tiene verdaderamente un gobierno, pues evidentemente esa joven falange disidente peleada entre sí, evidentemente es absorbida y es metida en ese criterio que todos conocemos, que es el decreto de unificación. Entonces yo creo que sí, el problema de la falange es una falta de liderazgo claro que tiene Edilla y que tienen no solamente Edilla, Aznar, porque yo he conocido a Aznar, Agustín era un señor encantador, pero evidentemente era un tío feliz, que le gustaba la buena vida, era un tío simpático, agradable. Yo siempre me acuerdo cuando siendo yo secretario de milicias aquí en Madrid, pues andábamos tiesos y siempre llegaba Agustín con la chequera, ¿no? y pagaba la luz y cosas por el estilo, pero no tenía carisma de líder, es decir, eso era otra cosa, ¿no? La Falange tiene esa, digamos, esa carestía enorme entre prácticamente todos los militantes, pero tampoco lo tiene Rilluejo, no tiene ninguno de los intelectuales. Totalmente de acuerdo en que no había, el liderazgo faltaba también. Y luego sí hay una cosa que es lógica también que pasa y podemos pensarla. Llega el aluvión de la derecha de la Falange, y ¿a quiénes se encuentran para recibirles? Pues muchas veces para desgracia, porque o les habían matado o estaban encarcelados, pues se encuentran terceros y cuartos de bordo, que eso es muy importante. Entonces, imaginaros cualquier jefatura local donde de golpe y porrazón empiezan a llegar gente, y ¿qué hacen con ellos? Si el que se encuentran allí, a muchas veces no era ni su jefe provincial, era un militante que estaba por allí, porque de los pocos que habían tenido la suerte de que no les habían fusilado. Era muy difícil encuadrar, lógicamente. Claro, y además eso, los que valían de verdad, los mejores, como siempre decimos nosotros, a nuestros muertos, estaban en el frente encima. O sea, que aquellos que estaban eran más o menos los que se habían quedado por alguna circunstancia especial. Vamos. Y luego lo de las familias falangistas es verdad que desde el principio existieron. Esto es una cosa que es innegable. A mí lo que niego rotundamente es que Edilla fuera, como dicen, un torpe. O sea, Edilla era un trabajador que para la época en la que vivió, claro, siempre nos tenemos que poner en los años de los que estamos hablando, era un hombre bastante culto. Y sobre todo había demostrado en Santander, provincia, y a nivel nacional incluso, con los encargos que le habían hecho la Junta Política, su valía personal y su valía como falangista. Yo quiero hacer un hincapié en una cosa. El único pueblo de España que tenía Central Obrera Nacional Sindicalista con sede, con local, era donde estaba Edilla. Entonces eso dice mucho para mí como Edilla, porque era de los que de verdad estaba haciendo cosas, no era de los teóricos, de vamos a hacer mañana, no, él estaba haciendo allí, tenía su local, aparte de Falange, lógicamente, con sus trabajadores, la central lechera, y otro, en fin, estaba haciendo cosas. Las familias falangistas pues estaban entonces y prácticamente han llegado hasta nuestros días, Aquí habría que meterse en otro debate, pero yo no entiendo ese momento ahora, de si dentro de la Falange caben las familias o no caben las familias, si dentro de la Falange caben las discrepancias o no caben las discrepancias, si a lo mejor el que no han cabido las discrepancias hasta ahora nos ha llevado pues a la atomización que tenemos en parte. Esto puede ser un poco la culpa de todo esto, y que no hemos sabido encauzarlo por unos cauces lógicos,
por unos cauces, en fin, de camaradas, digamos, entre comillas, de haberlo llevado. Pero en fin, yo creo que no va por ahí la pregunta. No. Bueno, me voy a centrar en el tema de las familias falangistas porque es lo más gracioso, sorprendente y lo que da lugar a la situación actual, ¿no? Las tres familias, sí, pueden ser las que ha dicho Paco. La legitimista, tú la has llamado no sé qué. Bueno, los José Antonianos, que eran la familia, y los pasantes, ¿vale? De José Antonio. Los más revolucionarios, que eran los que seguían a Dilla, y luego la derecha, que bueno, me importaba poco, aunque al final les importó mucho. Lo más curioso del asunto, que de ahí viene toda la desunión, es que los legitimistas que negaban la muerte de José Antonio, que eran los más acérrimos enemigos de Franco, los que chillaban a Edilla no entregues la falange a Franco, los que no sé qué, mientras Edilla y los que no eran legitimistas acabaron en la cárcel o en el exilio, ellos acabaron todos en el Estado Nacional de Francisco Franco. Bien, eso por un lado. Esto es, el tema es que los que acabaron en la cárcel, que eran los más cercanos a pactar con Franco, porque estaban de acuerdo en llegar a un pacto tanto con Franco como con los requetés, Edilla, Pepe Sainz, los de verdad, que acabaron, ya os digo, en la cárcel o exiliados, son desde los años 60, 70, los héroes de una falange progre, liberal, izquierdista, que los utiliza de héroes cuando, coño, eran los más filofascistas, filonazis, los revolucionarios, nacional-revolucionarios de aquel momento. Y sin embargo, los que estuvieron con Franco eran los legitimistas josé antonianos. O sea, esto es para mear y no echar gota. Sí, quizás este sea uno de los episodios más desagradables de la historia de la falange, y ahí lo que se produce es una lucha por el poder entre diferentes familias. Aquí destacar, en primer lugar, pues José Antonio en ese momento, bueno, ya está muerto, pero anteriormente, cuando él entra a la cárcel, hay dos personas que dirigen la falange. Una es su hermano Fernando, que es la que la dirige a nivel institucional y sobre todo como vínculo con los militares para el alzamiento nacional, que está muy claro. Y otro, una persona que ha demostrado su capacidad organizativa y que no es conocida y por lo tanto no está en la cárcel y que tiene capacidad para organizar a ese aluvión de gente que viene de derechas o que viene de la Revolución Española y que empieza a militar en falange, porque es la única organización que hace frente respecto al Frente Popular, que en ese momento son los que campan por toda España, y esta persona no es otra que Manuel Edilla. Entonces, el momento en que se produce el conflicto, como muy bien ha dicho Felipe, el propio Edilla es partidario de la unificación, porque se cree que en ese momento hay que hacer una unificación militar, hay que hacer una unificación política para ganar la guerra, no por otra cosa. Y evidentemente no ven los carlistas un enemigo acérrimo. ¿Qué sucede? Que aquellas personas que son las más próximas a José Antonio, porque son familiares, son los más allegados, incluso alguno es pasante de su propio despacho, son los que se oponen a él y son los que le tachan de vendido y entreguista. Cuando al revés, es decir, todos los edillistas o parte de los edillistas, durante un tiempo corto o largo, según cada uno de ellos, va a la cárcel, sin embargo ellos son los que después van a representar a esa falange durante el movimiento. Una de las excepciones a este caso sería José Luis de Arrese, que para mí es un falangista insigne, ideológicamente para mí es uno de los más válidos. Fue del que estuvo en este grupo de los edillistas, que estuvo en la cárcel, pero luego fue ministro con Franco, fue ministro secretario general del movimiento y fue una de las personas que intentó actualizar el nacionalsindicalismo y la falange en los años 60. Bueno, sobre si ese es el momento en el que nacen las divisiones en la falange que perduran históricamente, claro, yo siempre digo lo mismo, ¿no? De que los que contemplan la división en grupos falangistas como un no sé, como algo terrible, pero que identifican como algo moderno y novedoso. Claro, recordemos que Fey y Homs se habían unido en 1934 y en 1935, es decir, al año siguiente, pues se habían separado Ramiro y José Antonio, con lo cual, digamos, las disputas no son ninguna novedad. Más que el asunto histórico de aquellas jornadas, que yo creo que ya habéis apuntado suficientes cosas, a mí sí me interesa, digamos, emparentarme casi sentimentalmente con la falange que quedó en ese momento, ¿no? Porque fue una falange, como habéis definido algunos de vosotros, que se quedó huérfana. Porque los fundadores, los principales líderes, los jefes, habían sido asesinados o habían caído en el frente de batalla. Y pues muchos años después ha habido otras generaciones de falangistas que también nos hemos sentido huérfanos. Es muy posible que durante el franquismo se crease, digamos, una masa social o una masa crítica falangista donde había grandes intelectuales, donde había ideólogos
Ya podríamos hablar de cuál era la relación de cada uno de ellos con el franquismo, si estaban trabajando para el régimen, si se movilizaron contra el régimen, bueno, pero es indudable que se creó pues una aristocracia falangista desde el punto de vista, digamos, ideológico, y que podría haber servido luego para la reconstrucción de la falange. Toda esa falange desaparece, todos esos falangistas desaparecen, y generaciones posteriores de falangistas nos hemos sentido nuevamente huérfanos. No hemos recibido el testigo de generaciones anteriores, sino que hemos tenido que ir a desenterrar el testigo entre los matorrales en los cuales se habían lanzado. Por lo cual yo efectivamente pues me siento anímicamente muy unido a aquella falange que se quedó huérfana. Muy bien, pues ya estamos en 16 de octubre de 1940. Serrano Súñer asume la cartera de Exteriores y el 17 de junio de 1941 Serrano grita en una arenga inflamada: «Rusia es culpable». Y los falangistas, veteranos y recientes, se manifiestan, se movilizan y se van a la División Azul. ¿Son los falangistas del 41 seguidores de la Alemania de Hitler? Luis. Sí. No son seguidores de la Alemania de Hitler, sino hay que ponerse... El problema es salir del contexto histórico. Vamos a ver. En aquel momento Europa entera está fascinado por el proyecto político y militar de Hitler. Fascinado, absolutamente fascinado. Es decir, por un lado están, digamos, la fascinación de... que hoy día sabemos que no es tan así, pero en aquel momento se creía el milagro alemán de unas fábricas que fabricaban tecnológicamente armas, y una sociedad nueva totalmente distinta. Cuando Yahweh va a Alemania después de acabar la guerra, viene verdaderamente fascinado, porque además el régimen nazi, por supuesto, enseña las mejores fábricas, las mejores unidades militares, los mejores adelantos del mundo alemán. De hecho, por cierto, es un concepto que todavía entre muchos españoles sigue vivo, porque no, un coche bueno es un coche alemán porque tiene tecnología alemana. Bueno, mire, no sé, habría que discutirlo. No, ahí está por parte. Pero es verdad que eso es la primera fascinación, es por ese mundo alemán. El mundo alemán que parece una sociedad nueva, mucho más justa y además, digamos, siguiendo las técnicas del fascismo, es decir, con grandes adelantos tecnológicos que fascinan a todo el mundo. Os recuerdo que los aviones, los coches, son algo que están en los años 20, 30 y 40, es lo que fascina a la mayoría de los hombres. Y eso, la Alemania nazi es la fascinación. De hecho, sale el primer coche verdaderamente proletario, que es el Volkswagen, que fascina a todos. Y luego hay otra cosa, no nos olvidemos. Los alemanes han derrotado prácticamente sin despeinarse a Francia, han vencido a los ingleses, los han acogotado, han tomado Bélgica, Holanda, Dinamarca, etc. Un verdadero éxito militar. Y entonces los españoles estamos verdaderamente fascinados por el nacionalismo alemán y sus éxitos. Con una salvedad que nunca se entiende, que es la ocupación de la católica Polonia. Pero ahora, precisamente, con el inicio de la guerra, el ataque al comunismo, esa alianza que nadie entendía, se demuestra que eso era una táctica de Hitler. Y entonces, como dice el propio Serrano Súñer, no, vamos a devolverle la visita a las brigadas internacionales. Ahora se van a enterar. Y además, ¿qué es lo que dice el falangista? Y además vamos a liberar al pueblo. Evidentemente, el falangismo, que es un movimiento además netamente militar, que tiene espíritu castrense, ve en esa guerra una oportunidad. Aunque también hay que abrir un paréntesis. Todo el mundo pensaba que la guerra no iba a ser lo que fue. Es decir, de hecho, los divisionarios decían que vamos rápido, que no nos da tiempo a entrar en Moscú. No nos olvidemos, Es decir, que luego están hasta el final, pero inicialmente era una guerra. No, a ver, vamos a devolver y además se van a enterar de lo que vale un peine, ¿no? De acuerdo con lo que has dicho, David. Solamente añadir una cosa, que yo creo que en un momento en el que Europa se parte en dos, el bloque, digamos, fascista, que era socialista por un lado, y el comunista, socialista por otro, a mí el que los falangistas se pusieran del lado del fascismo no me parece nada extraño, ¿no? Yo creo que si hubiera estado en esos años y esas circunstancias hubiera hecho lo mismo, o sea que no es una cosa que me extraña, sinceramente, porque creo que era, otra vez repito, era la modernidad encima, era el mundo nuevo. Sí, pero yo vengo a coincidir con los ponentes anteriores en el sentido de que sí, que la España nacional, que nace el 18 de julio y que establece tras la victoria, tiene una identificación total, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, con el eje. Es decir, se identifica ideológicamente, políticamente y sobre todo, evidentemente, lo que hay es un recuerdo de una mala experiencia de lo que fue la República y sobre todo el año o los meses que pudo ser el gobierno de la Frente Popular y sobre todo
la dictadura pseudo-comunista que se estableció los 3 años de guerra, y entonces ahí la Falange, la División Azul, quería ser ese representante que diera pues una respuesta a lo que fue una dictadura y lo que fue pues, yo qué sé, un auténtico gulag, lo que fue toda la República Española para el resto de españoles. Entonces yo creo que ese protagonismo quisieron hacerlo los jóvenes falangistas, lo quisieron hacer no solamente los falangistas, sino muchos españoles, y ahí fueron. Yo lo único que puedo hacer es homenajear desde aquí a los falangistas que fueron a combatir a la Unión Soviética y que tuvieron el acierto y la valentía, la gallardía y el arrojo de ir a combatir al totalitarismo soviético. Luego, respecto a los inventos que había producido la Alemania de los años 30, la pena es que no hizo una máquina del tiempo, porque es que llevamos ya una hora de debate y seguimos por los años 40. No, vamos a empezar en los 60. Vale, aceleremos. Vale. Bueno, pues empezamos ya por los años 50, cuando hay una falange opositora al movimiento. Se crean en esos años la centuria Alejandro Salazar de la Guardia de Franco le vuelve la espalda en el Escorial. A finales de los años 59 se crean los círculos doctrinales. En el año 63 Nicolás Poveda, Cefalino Maestro y Sigfredo Giles deciden la creación del FES, se crea el FSR, en fin, una serie de grupos muy variados. Bien. Las falanges que se recrean a la muerte de Franco hasta la actualidad son productos de esas divisiones generadas anteriormente, o durante lo que es la época del movimiento, con la oposición de ciertos falangistas al movimiento, se entrega aún más la falange. Vamos a ver, yo creo que es heredera de esos movimientos que hay en la época, sobre todo en el tardofranquismo. Digamos, está la falange oficial, de las Hons, que la lidera Raimundo Fernández Cuesta, y los viejos, lo que queda de los viejos falangistas históricos que conocieron y trataron a José Antonio, no nos olvidamos, Raimundo Fernández Cuesta, Agustín Aznar, Manolo Valdés Larrañaga, etc. Y son los que han hecho... Bien, pero vamos, el núcleo duro numéricamente están... Y son los que han hecho, han hecho la obra social en la España de Franco. No entremos a matizar, pero son los que están allí. Luego están, evidentemente, dos grupos minoritarios. Uno son el FEI, minoritario, y luego un grupo de, como ha dicho Felipe, que interpretan a Edilla como resistencia al régimen de Franco, que son los edillistas. Curiosamente, los edillistas, la pena es que no esté aquí Gustavo, que son unos señores que se declaran de izquierdas, cuando en lógica debían ser probablemente su queja real que tenían, por lo menos a mi criterio, que tenían del régimen de Franco, es que el régimen de Franco era poco fascista. Lo que veía mal del régimen de Franco es que era muy de derechas. Entonces, ellos se salen, aunque aparentemente parece que se han posicionado en la izquierda del espectro político, ellos realmente lo que se están saliendo es por el otro lado, porque lo que son la esencia más pura, como eran Narciso Perales, esta gente que son los viejos, vamos a llamarles falangistas históricos, pero que miran más bien hacia el fascismo italiano, hacia el nacionalsocialismo alemán. Lo que pasa es que por razones del destino en ese momento, pues mi amigo Gustavo, que desgraciadamente no está, con aquellos pelos que llevaba enormes que parecía un negro de Harlem, y le llamaban el Trosco, pues él pensaba que era de izquierdas, cuando el cabrón lo que era un tío, un pedazo nazi y tal. Pero bien, lo que pasa es que él no lo sabía. Pero sí, evidentemente la división viene de la época del franquismo, ¿no? De la manera de interpretar cómo tenía que ser la sociedad española, ¿no? Vamos a ver, la división surge, estaba el movimiento oficial, frente a los Hons, el movimiento, a partir del año 56, cuando la ley de movimiento ya deja de ser frente a los Hons, va a ser un movimiento nacional, que su artículo primero lo definía como comunión de los españoles en los principios informadores del 18 de julio. O sea, fijaros, qué cosa tan etérea, o sea, allí cabían todos los españoles, y es que realmente cabían todos los españoles. O sea, yo quiero decir, cuando se decía que muchos que decían, la falange manda, no, la falange no mandaba nada. Luego hay los estudios que se han hecho posteriormente y se ha demostrado, por ejemplo, que los gobernadores civiles pues fueron una minoría, los falangistas, casi todos eran militares o de otros partidos políticos, pero falangistas puros y duros, poquísimos, contados con los dedos de la mano muchas veces, o con dos manos. Entonces estaba el movimiento nacional. Yo quiero recordar, por ejemplo, como el Frente de Juventudes, ahora presidente del régimen, encuadraba a toda la juventud española, porque por el mero hecho
de ser bachiller tenías que pertenecer al Frente de Juventudes, lo que se llamaba escolares. Y el hecho de estar en la Universidad Española eras del SEU. Luego estaban las falanges universitarias, cuidado, que era la parte falangista, pero el resto de los españoles estaban todos encuadrados. Y los demás españoles trabajadores estaban todos encuadrados en la organización sindical. La organización sindical, acordaros, que encuadraba a todo el mundo del trabajo. Entonces, por eso había en aquellos años, en los años 60, que ya empecé yo a vivirlo muy de cerca, pues había una confusión tremenda sobre lo que era la falange, porque claro, muchas personas en España nos identificaban con el movimiento y por lo tanto con el gobierno. Entonces por eso surgió un poco la idea del FES. Es decir, era el momento en el que el Frente de Juventudes había pasado de ser falanges juveniles de Franco a ser OGE, se había quitado ya la camisa azul, se había despolitizado, se pretendía al régimen despolitizarlo totalmente, y entonces lo que se pretende hacer es volver a las falanges juveniles, o sea, volver otra vez a aquel espíritu falangista completo, total, unitario, etcétera, etcétera. Los demás, luego, estos, no sé si, no voy a hablar de ello, ¿no? Porque si queréis puedo estar media aquí hablando. No se montó y cómo se llama. Luego, los otros movimientos que surgieron fueron escisiones del FES nuestro. O sea, realmente, yo cuando llegué al FES fue el momento en que llamamos nosotros de la tortilla, donde los viejos, Narciso Perales, se va de la organización. Y se queda solo Narcisín. Yo soy testigo cómo se le dieron las instrucciones a Narcisín, o sea, al hijo de Narciso, para que cuando fuera a nuestras reuniones disimulara delante de su padre y su padre no supiera que venía con nosotros. O sea, se llegó a un enfrentamiento con los viejos falangistas, ¿no? Entonces, de ahí surgen luego pues, los llamados erillistas, los auténticos, no sé qué, no sé cuántos. Pero la idea principal de aquellos años fue hacer. Y también había un campo de cultivo que todo hay que decirlo también. Nosotros jugábamos con una baza muy importante. Démonos cuenta que en los años 66, cuando yo me incorporé, 65, 66, todavía había muchos falangistas que eran jóvenes y que habían vivido la guerra. Porque claro, hoy día cuando hablamos de estas cosas muchas veces no nos damos cuenta de que el que nos está escuchando prácticamente no sabe qué es la falange ni la ha vivido. Pero cuando yo me incorporé a la falange, nosotros teníamos grandes simpatías y muchos camaradas del movimiento. Por eso cuando se dice que el movimiento no había falangistas, sí, también había falangistas. Yo eso no lo he negado ni lo puedo negar nunca. O sea, la colaboración de los falangistas en el movimiento fue, yo diría, mayoritaria en muchos casos. Eso no se puede negar. La masa social. Ahora bien, estaban sujetos a la disciplina, a la jerarquía y al mando del movimiento. Y eso es lo que nosotros no aceptábamos, que en un régimen que no era falangista, aquellos señores pensaran que era un régimen falangista. Entonces, por eso surge el FES. Muy bien. No, aquí lo único, bueno, pues según un poco, quizá Luz Junquera es una de las personas que vivió y protagonizó aquellos momentos, y todo el primer representante falangista, no del movimiento en la universidad, lo conoce de primera línea. Efectivamente, yo creo que a través del FES, donde surgen todos los grupos falangistas que van a surgir en la transición, que van a ser contrarios a esa falange más o menos franquista que podría representar la vieja falange, como Mendoza de Cuesta y demás, y que ahí surgen pues, desde los sectores más católicos, pues son los independientes, que ya llegan a negar las JONs por fascistas y no quieren ser nada con ellas y establecen un concepto ultracatólico del nacionalsindicalismo, a gente que luego desembocará en la falange auténtica, y estuvimos pues, hace un mes en unas jornadas en las que un antiguo dirigente, él comentaba que su lucha, ahí yo creo que equivocaron completamente cuál era el objetivo de su actividad política, dijeron que su auténtico objetivo era determinar que la falange no había sido franquista, es decir, en los años 70, después de haber muerto Franco, cuando en realidad lo que tenía que hacer la falange era defender a España de una situación, de una transición política en la cual se llevaba una constitución que nos está llevando a una situación de desestructuración social, política y territorial, y atacar los nacionalismos. Entonces, desgraciadamente, esa falange equivocó el objetivo, llevó a enfrentamiento con las demás falanges y, evidentemente, queda un testimonio ideológico, porque todo el mundo lo sabía. Mucha gente sabía que muchos falangistas, cuando estando en el régimen, o fuera del régimen, o unos ratos afuera y otros dentro, no se identificaban con la obra de Franco, sino parcialmente, en una parte quizá unos mayor y otros menor, pero evidentemente la situación era esa. Entonces, sí. La táctica estropeó la estrategia. Efectivamente. Entonces, fue un objetivo equivocado y a partir de ahí fue un enfrentamiento total y absoluto que ha dejado en nada. Bueno, yo como umbral he venido a hablar de mi libro. Y lo que me interesa, no, espera un segundo, lo que me interesa es hablar de la posibilidad actual de falange, ¿no?
Entonces, como voy a hacer eso, me voy a referir a estos momentos históricos de la Falange en el sentido en el que, desde luego a mí, a día de hoy, no me interesa absolutamente nada, salvo como estudio teórico e histórico, las posibles diferencias o incluso las peleas entre josantonianos y ramiristas o entre falangistas, franquistas o antifranquistas. Lo que sí hago es hacer un reconocimiento de todos ellos, por ejemplo, de los falangistas que colaboraron lealmente con el régimen de Franco y aportaron muchísimas cosas positivas, casi todas ellas en el ámbito social, más concretamente en la vivienda o, por ejemplo, en la obra de la sección femenina y el Frente de Juventudes. Ahí está mi reconocimiento para ellos, y también a esos otros falangistas que se quisieron, digamos, del régimen franquista, porque el régimen franquista pues estaba haciendo un uso de los símbolos y del nombre de la Falange para no llevar a cabo la revolución nacional sindicalista que los falangistas queríamos. Pero insisto, a día de hoy yo no tengo ningún interés en patrocinar diferencias de ningún tipo históricas entre los falangistas. Y es más, niego que los problemas actuales que tengamos los falangistas tengan que ver con los 35 años de franquismo. Eso me suena como cuando pues hoy en día la educación es un desastre y el PSOE o el Partido Popular dice que la culpa es que tenemos un retraso porque, claro, los 40 años de franquismo, bueno, y los 40 años que llevan ellos gobernando, bueno, pues yo me niego a seguir echándole la culpa a Franco y al franquismo, pues casi pues, también otros 40 años después de que ha desaparecido. Quédate con el Bien, vamos a ver. Cuando un españolito de infantería que haya nacido entre los años 75 y 80, es decir, que aproximadamente tenga 35 o 37 años actualmente, va a un colegio electoral y se encuentra con una o varias papeletas con el yugo y las flechas, ¿qué piensa al verlas? Y estamos hablando de actualidad ahora. Yo no he hecho una encuesta, yo te puedo decir lo que siente mi madre. Pues mi madre me pregunta a mí que cuál es la que tiene que coger, ¿vale? Vamos a ver, más allá de la anécdota, sí que es cierto que no es una anécdota. Es decir, mucha gente lo de mi madre sí es una anécdota. No, pero digo que mucha gente ve eso, ve un yugo y las flechas y parece que está viendo un álbum de fotografías antiguas. Son dos preguntas distintas las que has hecho. Primero has dicho que cuál es la reacción que puede tener el español medio al ver que hay distintos grupos que se reivindican como falangistas, y lo otro, lo que has preguntado, que has intentado deslizar, es si la imagen que tenemos los falangistas es de algo anticuado o no. Son dos cosas distintas. Podemos ir con lo primero. Yo creo que el hecho de que existan distintos grupos que utilizan la misma denominación y la misma simbología para intentar actuar en política es evidente que es un problema político. Imaginamos que todos los que estamos aquí, pues a la salida de esa tarde decidimos fundar un grupo político, y los que estaban en otra sala deciden fundar otro movimiento político que casualmente se llama igual que el nuestro y que casualmente tiene el mismo símbolo. Pues tenemos un problema. Es evidente que hay un problema. Ahora, bien es cierto que esa problemática viene dada, sobre todo en los últimos años, por la equiparación en las mínimas fuerzas que tenemos todos los grupos falangistas. Porque seguramente en épocas pasadas, cuando había una organización falangista que era casi monolítica, porque era la que tenía el mayor número de militantes, la que tenía la mayor presencia, ¿no? Porque tendría a lo mejor la Falange Española de las Jons de los años 80, una vez disuelta o desaparecida Falange Española de las Jons auténtica, pues no había tanto problema con la falta de unidad. ¿Por qué? Porque el resto de grupos en realidad eran muy pequeños y anecdóticos. Es un poco lo que le puede pasar con otros movimientos políticos. Hay muchos partidos socialistas, pero a nadie le importa porque hay un partido socialista que es la referencia. Hay muchos partidos comunistas y a nadie le importa porque hay uno que es o era la referencia en su espectro ideológico. Y entonces yo creo que tenemos que trabajar en eso. O sea, sí que es cierto que insisto, que la existencia de distintos grupos que con denominación similar y similar imagen, pues es un problema para todas las organizaciones. Pero aún así yo creo que lo importante es trabajar por un movimiento político que por seriedad, por presencia en los medios y porque tenga un proyecto político coherente pueda arrastrar a los demás. En el momento en que haya uno de los grupos falangistas que desarrollando ese trabajo despunte sobre el resto, pues una de dos, o terminarán siendo absorbidos por este grupo que haya crecido más o serán anecdóticos. Sí, exactamente igual. Yo creo que es una cuestión ahora mismo de origen histórico que hemos analizado, de enfrentamientos y divisiones de familias, que es difícil conjuntar, y yo creo que aquella organización que verdaderamente se haga hueco dentro de lo que es el electorado español, que
que tenga aceptación, que es muy difícil, pues arrastrar a los demás o remar desaparecer. Luis. Bien, sí, está claro que... Hombre, yo creo que la falange sigue adoleciendo, a pesar de lo que has dicho, Roberto, de un cierto historicismo que a todos los falangistas nos gustan y que no sabemos cómo quitarnos. Tenemos que ser reeducados. Eso sí, que yo, me vais a perdonar, pero yo me excomulgo a mí mismo, pero es que yo soy historiador y me agarro a ella con ellos, con lo cual la culpa es de todos vosotros. Yo como me dedico a la historia, no me queda más remedio porque como de eso, pero vosotros no. Entonces, pero el historicismo... Y luego, pero lo curioso de este historicismo es que se reivindica una falange primigenia, que efectivamente fue todo un ejemplo de heroísmo, pero que políticamente fue también un fracaso. Sí, pero bueno, tenemos un historicismo. Segundo, vamos a ver, yo te digo, viendo de que ya, bueno, no es que peino carnes, es que ya ni siquiera las peino. Vamos a ver, luego además, vamos a ver, no nos engañemos, es decir, viendo las cosas que se publican en la falange y publicamos los falangistas, es que nos pone ese tema fascistoide estilo de los años 40, es decir, porque a mí yo soy el primero que me gusta, y soy historiador, pero no, hemos renunciado a la modernidad, y eso, bueno, llevamos nuestro castigo y nuestro peso. Es decir, los viejos partidos comunistas que son estalinistas no se comen una rosca y los que se reinventan con una cosa nueva tipo Podemos y Iván Coleta, pues parece que, o el Daesh, el Estado Islámico, que es ciberestado islámico, pues parece que funciona. En nuestro caso, yo creo que es evidente. Luego, vamos a ver, es decir, un partido como el nuestro, primero, es absolutamente, un movimiento político es absolutamente indisciplinado. ¿Por qué? Porque probablemente, y yo soy el primero, todos somos hombres que nos vestimos por los pies y nos entendemos como hombres libres. Y por tanto, si tú dices blanco y yo digo negro, pues si yo pienso que lo mío es negro, me importa un pimiento lo que me digas. No solamente eso, sino que cada uno de nosotros somos un revolucionario. No, claro. Entonces, como somos un revolucionario, no estamos dispuestos a ceder ni en lo más mínimo. Y vamos a morir y a matar por la diferencia. Claro. Y el problema es que somos un movimiento que teóricamente somos disciplinados y hacemos culto de la indisciplina. Yo el primero. Yo el primero. Como que tú me dices esto, y a mí qué cojones me vas a contar a mí, si yo me he visto por los pies y hago lo que quiero. Y luego, un tema y aquí acabo. Vamos a ver, Napoleón decía que para una guerra solo se necesitaban tres cosas, que era dinero, dinero y dinero. Y somos un partido de miserables, un movimiento de miserables, y resignaros a ello. Y mientras que seamos un partido de miserables que no tenemos donde caernos muertos, en este mundo capitalista donde el dinero es el primer instrumento para todo, y no nos engañemos que Podemos ha triunfado por el dinero que le ha dado Venezuela, pues se puede jugar a la política. Nosotros no podremos jugar porque somos un movimiento no pobre, sino de mendigos. Una cosa, solamente una cuestión. Vamos a ver, nosotros siempre hemos echado la culpa a los personalismos y siempre hemos echado la culpa a los jefes. Mi pregunta es, ¿y no seremos tan culpables los militantes y los que estamos fuera de las falanges? Tan culpables o más que los jefes, porque como acaba de decir Luis, que cada uno llevamos un revolucionario y es como los árbitros de fútbol, es decir, aquí todos los españoles son seleccionadores, los falangistas, cada falangista tiene una falange. Bueno, yo la verdad es que también he pensado durante mucho tiempo que la culpa era de los jefes hasta que he sido jefe. Entonces ya he empezado a pensar otras cosas, ¿no? A día de hoy, lo comentaba el otro día con Manuel Andrino, que no ha podido venir ahí a esta charla. No ha querido venir. Bueno, lo que haya sido. No, las cosas hay que decirlas como hay que decirlas. No ha querido venir. Bueno, sus razones tendrá. El caso es que, lo comentábamos con él, es falso el personalismo, cuando se acusa de personalismo, que bueno, los que habéis, digamos, también tenido alguna responsabilidad en las distintas organizaciones falangistas, a día de hoy es completamente falso, porque es que dar la cara por un movimiento político como Falange no te trae ninguna satisfacción, por lo menos en el ámbito material, pues más allá de bueno, pues esa sensación del deber cumplido, ¿no? Que efectivamente pues también es satisfactorio, pero desde luego desde el punto de vista material no te da ninguna satisfacción y sí muchísimos problemas, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista laboral, innumerables, desde el punto de vista familiar también, por lo cual, lo de ser jefe pues tampoco tiene mucha gracia, sobre todo cuando lo que dices tú, cuando eres jefe de una tropa que no te obedece. O sea, es que incluso daría igual cuál fuese tu proyecto político, porque es que la capacidad de llevarlo a cabo con unos soldados que no te obedecen es prácticamente mínima, ¿no? Ya sabes. La amistad que me une con Gustavo Morales es casi de hermanos,
Bueno, pues de las 7 o 8 brechas que tiene Gustavo en la cabeza, varias se las he hecho yo. En ese espíritu nuestro que tenemos. Sí, yo creo de todas formas que lo interesante es, para ver si bueno, Falange aún hoy en día puede presentar batalla políticamente y puede ser una esperanza, una alternativa política, yo creo que hay que separar dos cosas. La primera es en el plano ideológico. Es decir, los falangistas podemos todavía presentar una alternativa ideológica a los problemas de la España, la Europa y el mundo globalizado de hoy. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque nuestra ideología, con todos los matices que queramos poner, está francamente inédita y además yo creo que es más necesaria que nunca, ¿no? En un derrumbe absoluto de los valores en Occidente, cuando el Estado-Nación padece en muchos contextos, pero estrictamente en el caso español, cuando además ha habido unas crisis del capitalismo que están haciendo retroceder un montón de años en los derechos de los trabajadores en España y en el resto de Occidente, yo creo que la propuesta falangista sigue vigente. Ahora bien, desde esta propuesta genérica falangista, primero tendremos que saber hacer las propuestas concretas, ¿no? Que no me parece tan difícil, y luego tendremos que saber construir el proyecto político, ¿no? Es decir, la maquinaria de cambio. Y ahí efectivamente es donde topamos con muchísimas más dificultades. No solo los falangistas, es decir, desde los ámbitos patrióticos, nacionales, revolucionarios, o como le queramos llamar, no ha habido en los últimos 35 años ningún grupo que haya triunfado mínimamente, ¿no? Que haya despuntado, ¿no? Entonces, ahí está realmente la dificultad. Y la dificultad la ha resumido todo. Hoy estar en política son dos cosas, que son casi una sola. Es estar en los medios de comunicación y tener dinero. Entonces, digo que son casi una sola porque teniendo dinero acabarías estando en los medios de comunicación. Entonces, pues no sé, pensemos en crear la alternativa desde esos parámetros. Luego hay un sistema que, por cierto, hoy, pasa que claro, evidentemente lo que voy a decir es casi delito, que es entras en un teatro en París y matas a 180 tíos y eres noticia mundial. Pero no es el caso. No, claro, no, porque ahí, por ejemplo, efectivamente, porque para eso, hombre, cuando vamos con nuestras convicciones morales también. Yo también tengo otras tácticas para salir en toda la tele, que es coger un spray, irme al Museo del Prado y las meninas, pues poner arriba España. Pues, seguramente que me aseguro salir en toda la televisión, lo que pasa que, claro, las consecuencias... Bien, queda abierto el turno de preguntas por si queréis formular alguna cosa. Sí, pero un momentito, que abro el turno de preguntas para si queréis alguno de los contertulios, en fin, que el debate sea un poco abierto. No, yo de lo que ha dicho Norberto, en parte estoy de acuerdo con él, porque la política la hemos llevado casi paralela, y yo sé de la gente que estamos hablando y del militante medio falangista que hay hoy día, o sea, que eso no me lo puede negar nadie. O sea, tú a un camarada falangista le pides una cuota, no te la da, sale y se gasta en cerveza 10 veces más de lo que le has pedido con una cuota mensual. A mí eso siempre me ha enfadado muchísimo, pero es así. La gente es así. Claro, por eso esas viejas cosas que decíamos de que antes de la revolución política tiene que haber una revolución personal, sonaban a mojigatería y no sé qué, pero son estrictamente verdad. Es que es bueno. Si la falange tiene algo para mí genuino y peculiar, es la persona. Tengo que cambiar la persona humana, tengo que hacer un hombre nuevo. Yo, por ejemplo, hay veces que me quedo de piedra cuando todavía seguimos defendiendo hay que nacionalizar la banca. Sí, claro que hay que nacionalizar la banca, pero cuidado, no digamos eso hoy día porque la banca nacionalizada, la que han rescatado hace poco, era la banca nacionalizada, la caja de ahorros, en cuanto se metieron los políticos y los sindicalistas en ella. Entonces, ¿quién me garantiza a mí que si quitamos un político o un sindicalista, este primer puesto, a la frente de una caja de ahorros, y ponemos un falangista hoy día, que ahorita un falangista hoy día al frente de ellas, lo va a llevar mejor y no se va a corromper. Antes tendremos que cambiar a las personas, hacer falangistas de verdad, o sea, personas que hayan cambiado y luego podremos hacer nuestra revolución social, económica, etc. Luis, durante 40 años las cajas hicieron un buen servicio. Muy buen servicio, y no, durante 2 siglos. Y luego hay una cosa que también contigo quiero matizar. Vamos a ver, lo primero que hay que presentarse a la falange es si tenemos algo que vender y qué vamos a vender. Luego veremos si el producto que tenemos que vender a la sociedad española hoy día, si es vendible y de qué forma lo vamos a vender. Y no, que eso daros cuenta que es un problema muy serio. Vicente decía el otro día, me comentaba a mí, que los puntos de la falange en su mayoría estaban hechos, y me parece que ha sido el principio de... Son agrarios. Son agrarios, estamos en una sociedad industrial. Vamos, ya postindustrial, ya estamos más para allá.
Entonces, a lo mejor habría que dejar esos 27 puntos aparcados como memoria histórica. Yo no digo quitarlos, ojo, cuidado, no hay que quitarlos, ahí están, pero a lo mejor hay algunos que hay que actualizar, modernizar y ver qué es fundamental y qué no es fundamental, ver qué es accesorio y qué no es accesorio. Y entonces, luego, plantearnos a la sociedad qué le vendemos. Pero lo que no podemos ir es a vender a la sociedad española, como hemos ido siempre, y es un fallo que yo he tenido en primero, cuidado, a vender humo. O sea, vamos a vender vienes a mis filas, te encuadras conmigo, y yo lo que te digo a ti es que vamos a ir el 20 de noviembre formados a llevar no sé qué. El 29 de octubre vamos a hacer un acto no sé dónde. El 9 de febrero, Matías Montero presente eternamente, que eso es verdad, porque yo mis muertos que nadie me los toque, vamos a hacer otro. Pero ahí se queda la falange. O sea, no me toques más. Entonces cuando hablamos aquello del estilo falangista, mitad monje, mitad soldado, cuidado, entonces vamos a llegar a lo que decían algunos de la Guardia de Franco, sobre todo nos lo decían a nosotros cuando empezábamos el FES, mitad monje, mitad soldado, de la cintura para arriba y de la cintura para abajo, y te hacían la gracieta y se quedaban tan anchos. Pues mire usted, si usted es falangista y no sabe lo que es el estilo falangista, no se llame falangista. Es lo mismo que lo que decíamos antes de los partidos políticos. Nosotros somos el antipartido, porque José Antonio ya lo dijo en el Teatro de la Comedia. Somos un movimiento, porque nos tenemos que ir ajustando, acoplando a las circunstancias de cada momento. Eso sí, sin variar lo fundamental. La unidad de la patria es invariable para nosotros. Por ejemplo, la justicia social es invariable para nosotros. Ahora, hay un montón de cosas que son totalmente accesorias en nuestra doctrina que se pueden actualizar perfectamente y no pasaría nada. Sería el primer punto. Segundo punto, si ya sabemos lo que tenemos que vender al español medio que quiera oírnos, al que quiera oírnos, ¿cómo se lo vamos a vender? ¿Con qué estructura? Y entonces ahí tropezamos, Norberto, esto sí que es un problema, con las estructuras falangistas que contamos hoy día. Hay dos principales, pero que yo no sé los que encuadráis, sinceramente te lo digo, pero la mayoría de los que llamamos falangistas no estamos encuadrados en esas agrupaciones, por lo cual sería un problema mayor todavía, porque el que viene, lo primero te dice, ¿y tú por qué no estás? ¿Por qué no pagas la cuota? ¿Y qué le cuentas? Es que es un problema. O sea, al final, si os dais cuenta, nosotros mismos, es lo que quiero decir yo con esto, nos estamos autodestruyendo. De todas formas, eso también forma parte de la visión antigua que tenemos de la política, claro. Que tenemos, y cuando digo tenemos, lo digo sinceramente en primera persona. Yo pues también la padezco, ¿no? Porque me he criado con ella y aunque estoy intentando desengancharme, pero la sigo padeciendo. Y por ejemplo, ¿y cómo vas? Estamos, voy razonablemente bien, estamos por ejemplo obsesionados exactamente con las viejas fórmulas de los partidos políticos. Y soñamos con hacer grandes partidos de masas, cosa que aparte se topa con la triste realidad nuestra, y además seguimos diciendo en un acto de voluntarismo que hay que estar en las calles y tomar las calles. Yo por ejemplo lo que veo, lo que observo es que la política hoy en día no se hace en las calles, la política se hace en los medios de comunicación, ¿vale? Y después de los medios de comunicación en las instituciones. Y modestamente hemos llegado a hacer concentraciones más o menos numerosas, digo falange, las otras falanges o grupos digamos de nuestro entorno ideológico. Y esa movilización callejera no ha servido luego absolutamente para nada. Yo creo que tiene que ser al revés. Yo creo que si hay mucha gente en la calle apoyándonos, tendrá que ser a posteriori, pero que primero tenemos que saber llegar a mucha más población. Entonces, de todas formas, hay una cosa en la que disiento, que yo también la pensaba así antes, es decir, bueno, es que tenemos que modular el mensaje para que la gente nos entienda y para que la gente pueda entonces seguirnos, ¿no? Entonces, yo sin embargo ahora creo que es mucho más importante el modo en el que cuál debamos llegar que incluso lo que le vayamos a decir, ¿vale? Y pongo un ejemplo, que lo pongo en un montón de foros, por lo cual alguno de vosotros ya lo habrá escuchado. Si nosotros hacemos un concurso, o hace una televisión un concurso para elegir el representante español en Eurovisión, pues podríamos presentar a Manuel de Falla, ¿no? O a Rodolfo Chiquilicuatre. Entonces, si ponemos a Manuel de Falla en la calle, preciados a tocar sus sintonías, bueno, pues los que pasen por allí dirán, oye, qué bien suena lo que toca este señor, pero ahí se quedará la cosa. Ahora, si tenemos a Rodolfo Chiquilicuatre, que es un absoluto desastre como cantante, pero saliendo 1, 2, 3 y 15 veces al día en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, el concurso lo va a ganar Rodolfo Chiquilicuatre. Entonces, el problema principal que tenemos hoy en día, los movimientos políticos nacionales alternativos, es de altavoz. No funciona el altavoz, necesitamos otro altavoz. Porque yo estoy convencido de que incluso con las ideas más primarias que aún seguimos manejando, de patriotismo,
de justicia social, de defensa de la dignidad humana, con el altavoz adecuado, serían muchísimos los españoles que nos seguirían. Y efectivamente, ahí sería el momento de modular mensajes, de decir exactamente con la piedra de toque que queremos dar. Claro, fijaros la distancia a la que nos estamos moviendo. Mientras los políticos profesionalizados, los partidos profesionalizados, están ya en el ámbito de la psicología política y de esos estudios de neurociencia para saber cómo le afectan los mensajes políticos al cerebro de las personas, nosotros seguimos discutiendo si las pegatinas tienen que ser cuadradas o redondas. Pero claro, la distancia es tan abismal que claro, entramos pues, en la comparación que también hago muchas veces, ¿no? Y que esa sí que la entiende todo el mundo porque todo el mundo entiende de fútbol. Si los que estamos hoy aquí queremos hacer un club de fútbol con mucha voluntad, porque nos gusta el fútbol, pues decimos, pues venga, por las tardes vamos a quedar a entrenar un ratito, cada uno cuando salga del trabajo, pues empezarán las excusas, yo es que luego tengo que llevar al niño a la piscina, yo es que no voy a poder, pero bueno, me paso un rato, tal igual. Bueno, pues con eso nosotros queremos competir contra el Real Madrid, contra el Barcelona y ganar la Liga, es completamente absurdo. Pues esa es la distancia política que nos separa hoy de los partidos profesionalizados de los partidos del régimen. Ahora bien, también es cierto que esto es en buena parte responsabilidad nuestra, ¿no? Porque no hemos sabido crear ese instrumento alternativo, pero también es verdad que hay que contar con las dificultades que pone el propio régimen a aquellos que nos oponemos al régimen, ¿no? Terminología militar, yo no soy muy asiduo a utilizarla, pero creo que se dice así. Hay que ser conscientes de que trabajamos en campo enemigo, y el enemigo pues pone sus zancadillas, y esta semana te prohíbe pues hacer una presentación de un libro, y la semana que viene pues te prohibirá que te anuncies en cualquier medio, tanto público como privado. Porque fijaos hasta dónde llega el totalitarismo del sistema, que rechaza e imposibilita la propaganda de movimientos políticos alternativos como Falange, incluso pagando. O sea, si nosotros hubiéramos querido anunciar estas jornadas seguramente, o los organizadores hubieran querido anunciarlas en La Razón, en el ABC, en la COPE o en Telecinco, y hubieran ido con su dinero y hubieran dicho, queremos poner un anuncio, seguramente se lo hubieran vetado. No, usted no se puede anunciar. Entonces, hubieran ido a los medios públicos, a ver, la 1, la 2, TV3, queremos anunciar, también lo hubieran prohibido. Bueno, pues hay que ser consciente de dónde nos estamos moviendo también. Y un matiz para terminar, os dejo un segundito. Cuando se habla de la unidad, sobre que hay dos listas y todo este tema, yo quiero recordar aquí que la unidad hay que tenerla muy clara cuando se quiere unir algo. ¿Qué se quiere unir? ¿Para qué? ¿Cómo y por qué? Yo ahí me acuerdo una frase que me dijiste tú hace tiempo, cuando estábamos hablando, como siempre hemos estado dando vueltas al tema de la unidad falangista, por lógicamente, y Roberto me hizo ver una cosa muy clara. Dice, mira Luis, una vez, cuando se unen dos grupos, lo que se consigue normalmente es que al final queden tres. Bueno, pues la experiencia nuestra, para desgracia, siempre ha sido así. El grupo que se unifica, uno, que normalmente es el más grande, pero luego siempre de cada grupo que viene a unificarse hay una escisión. Porque nos pasa a nosotros también, claro, nos ha pasado 3 o 4 veces. Pero eso está en el carácter que hablabas antes, el carácter de revolucionario, que dice, no, yo es que muero por mi diferencia. Entonces, en lugar de quedarse dos grupos, en uno no, lo que eran dos se convierten en 3. Y si os dais cuenta y analizáis nuestra historia, siempre ha pasado eso. Nada más, ¿no? ¿Alguna pregunta rápida? Porque nos tenemos que ir. A ver, preguntar, por favor. Allí. Vosotros, jóvenes, sí. Yo lo que quería decir era que, bueno, en el tema ideológico pues estamos de acuerdo que, bueno, el nacionalsindicalismo es un instrumento muy válido, pero yo creo que una lectura que es muy sencilla es que para lo que habéis hablado de salir los medios hay que intentar romper un poco, aunque el contenido sea el mismo, pero digamos la forma de defenderlo tiene que romper. Entonces, a mí me gustaría preguntaros o que consideráis si seguir con Falange, con ese nombre y con ese símbolo, ¿por qué va a salir? Es decir, no rompe nada, o sea, es lo de siempre. Por ejemplo, por poner un ejemplo, sin entrar más allá, Hogar Social Madrid ha salido de un montón de cadenas porque es una cosa nueva, al margen de que luego el contenido es una cosa nueva. Entonces, yo lo que me gustaría preguntaros es ¿por qué, o sea, cómo queréis llegar a salir en distintos medios utilizando algo que lleva 80 años o 70 años y que además está totalmente prostituido y defenestrado y estigmatizado? Bueno, más estigmatizado que está el ejemplo que habéis puesto, porque yo no creo que Hogar Social haya salido de los medios porque se llame Hogar Social en vez de Falange, sino que ha salido porque ha hecho una labor que es digna de tener en cuenta, y además la ha hecho con ese también gesto provocador, ¿no?, que supone para el régimen el decir que se va a atender solo a españoles. Entonces, como ha habido una cosa que está bien hecha y además una cosa provocadora, pues ha tenido eco en los medios de comunicación.
Bueno, sobre lo de la denominación y los símbolos tradicionales de la falange, pues es una discusión casi tan antigua como la falange, porque eso los historiadores lo pueden decir. Creo que desde prácticamente el final de la Guerra Civil intentan salir grupos, ¿no?, que intentan, bueno, construir falanges incluso sin símbolos, con una evolución. Lo que nos encontramos a día de hoy, a nivel pragmático, es que sin tener ese altavoz del que hablábamos antes, sin tener ese dinero del que hablábamos antes, cualquier posibilidad de crear un movimiento desde cero es muy complicado, ¿no? Yo también siempre ahí pongo, digamos, un ejemplo, digamos, como en escalas. Llamándote falange, con la simbología tradicional de falange, en una escala del 1 al 10, es muy posible que te imposibilite pasar del 4, pongamos, ¿no?, pero te has situado en el 2, ¿vale? Ahora, si nosotros creamos un movimiento político nuevo, de cero, sin dinero, y sin que sea nuestro primo el dueño de la sexta, de la 4 o de la 3, ¿vale?, en esa escala del 1 al 10 es que pasar del 0,5 va a ser muy complicado. Y esto tenemos ejemplos ya, en los últimos años pues han sido muchas las personas del ámbito falangista, otros de otros ámbitos patriotas, los que han intentado estar en política desde eso que se llaman marcas blancas, ¿no? Quizás bebiendo de la ideología falangista, pero lo han intentado con marcas blancas. Y también se ha fracasado. Hombre, yo creo que en una evolución de falange, yo creo que esas, como te decía antes, en una, incluso la versión más primaria de falange española, o más tradicional de falange española, tiene un techo muy superior al que hoy alcanzamos, ¿no? Ahora bien, efectivamente, cuando estuviese cerca de alcanzar ese techo, seguramente fuese el momento de decir, no, hay que acometer una renovación. En muchas ocasiones se ha puesto el ejemplo de Izquierda Unida, por ejemplo, ¿no? Era el Partido Comunista, ¿no?, cuando ve que esa denominación, por la caída del muro de Berlín, pues más le perjudica que le beneficia, pues ellos sí, porque tenían esa capacidad, esos militantes y también ese dinero, pues que patrocinan otra marca. O por ejemplo el Mundo Proetarra. El Mundo Proetarra se ha presentado con cientos de nombres distintos, pero no mueve a confusión. Sin embargo, en nuestras filas, a día de hoy, con la escasez de medios de la que contamos, si nosotros en las elecciones de diciembre nos presentamos no como falange, sino como otra cosa que nos parezca más asumible por los demás, no vamos a obtener más votos que los que salgamos con falange, sino menos. Ahora, si yo el que me proponga ese proyecto, yo no soy como él, por ejemplo, que decía que él se considera un falangista historicista, ¿no?, porque le gusta la historia de falange. A mí no, y además cada día me gusta menos, ¿vale? Porque además entiendo que en ese gusto por la historia de la falange muchas veces está nuestra incapacidad política, ¿no? Entonces yo perfectamente podría asumir pasarme a un movimiento político con la ideología de la falange, pero sin su denominación y su simbología. Pero claro, yo diría, ¿vale?, ¿cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué televisiones estamos hablando? ¿Qué medios de comunicación? Si el proyecto se puede construir sobre esas bases económicas, de militancia política y de presencia en los medios, pues adelante, ¿vale? Pero mientras no sea así, yo creo que no, es que no se va a ninguna cosa. Salvador. Sí, yo también quería responderte. Mira, a lo largo de estos años, igual que ha habido muchos grupos falangistas de diferentes facciones, también ha habido gente que quiere hacer la falange sin falange, y todos han sido fracasos. Es decir, se sigue hablando de falanges porque todavía hay gente en el pueblo español que se siente identificado con los valores que nosotros defendemos. Es decir, en otros grupos también, pues NR y demás, que han optado por la autonomía histórica, que les ha pasado también, fracasa. Es decir, el fracaso yo creo que es un elemento esencial. ¿Por qué? Porque estamos en campo enemigo. Entonces, el adversario nunca nos va a dejar jugar en el campo de fútbol y poder hacer una planificación política o desarrollo de organizaciones, participación en medios de comunicación, o llegar, pues, a entidades políticas menores, como pueden ser los ayuntamientos. Es decir, todo lo que van a poder intentar hacer es bloquearlos. Entonces nosotros tenemos que estar en el momento en que entre en crisis esa situación y dar la alternativa, mientras no. Es decir, porque no nos van a dejar. Y si lo dejamos, el sistema electoral ya se encarga de ello. Antes se encargaba por el sistema como es, en cuanto a estructuración del voto, provincial y demás. Ahora ya lo hacen, pues eso, estáis ahora en contrarreloj buscando firmas, porque si no, ya ni si te puedes presentar. Por cierto, que aprovecho para pedir que todos los que tengáis a bien, os firméis los avales que nos permitan presentarnos a las elecciones. A ver, ¿alguna pregunta más? Sí. Yo quería hacer una pregunta. Yo siempre que he estado en grupos del área, pues siempre he oído hablar del falangistómetro. El falangistómetro era para medir quién era más falangista, quién era menos. Pero se ha hablado mucho aquí también de que no se está en los medios de comunicación, de que se pone trabas, y la única vez
que yo siempre pongo dos ejemplos. Es en los medios del área, la única vez que ha salido un diputado nuestro ha sido cuando ha habido una unión de una pluralidad que ha sido Carlista, Falange y Fuerza Nueva, que salió Blas Piñar como diputado. Si no admitiríais ahora hacer una Falange más plural para que todas las tendencias o corrientes más o menos basadas en unos principios base, como habéis dicho al principio, pudieran meterse. Y después el otro ejemplo que pongo es Herri Batasuna. Herri Batasuna le ponen todas las pegas, no salen los medios, y cuando sale va a ponerlos a parir, que se han hecho un atentado, que si no sé qué, pero ellos, como abren su aspecto ideológico, meten todas las corrientes dentro del independentismo y por eso llegan a salir, porque están todas las corrientes a uno. Aquí estamos cada uno con su corriente en una falange o en un grupo de no sé qué, y cada uno pagando 80 sedes, 80 no sé qué, en vez de todos a una. Pues bueno, yo en eso efectivamente estoy de acuerdo, y yo creo que es una cuestión de educación individual, educación política individual de cada uno de nosotros, ¿no? De pensarnos, cuando nos pensamos a nosotros mismos los falangistas como revolucionarios, y hasta ahora seguimos entendiendo que en ese ser revolucionario entra el morir y matar por la más mínima diferencia, ¿vale? Pensemos que quizás la obligación de un revolucionario, de un nacional sindicalista, no es estar homenajeando permanentemente a nuestros muertos, no es estar llevando una bandera roja y negra cada vez más grande, no es en estar uniformándose como se uniformaban en los años 30. La obligación de un nacional sindicalista, la obligación de un revolucionario es crear un movimiento político que pueda plantar batalla para asegurar la unidad nacional española, para asegurar la dignidad de los trabajadores en España y que en el contexto internacional devuelva a España su vigor y su grandeza. Esa es la obligación de un revolucionario, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor es que ese cambio de chip pues tiene que acontecer en cada uno de nosotros, ¿no? Y mientras sigamos pensando en que somos más falangistas, cuanto más nos parezcamos a los falangistas de los años 30, pues yo creo que seguiremos en el error. Yo insisto muchas veces en esta fórmula. Para homenajear a los fundadores de la Falange no hace falta vestirse como ellos se vestían, no hace falta saludar como ellos saludaban. Lo que hace falta es luchar como ellos luchaban, ¿vale? Entonces, yo creo que mientras no se opere ese cambio en el común de los falangistas, pues va a ser muy, muy difícil. Ahora, también te digo la verdad, yo creo que este tipo de cambios en la personalidad política de los falangistas no puede hacerse a todo trance, ¿no? Ha habido en algunos movimientos políticos, algunos grupos falangistas que lo han intentado y han dicho, bueno, pues nosotros rompemos radicalmente con el pasado. No han llegado a nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una cuestión seguramente de tiempo, que muchas veces nos ahoga, nos aprieta la urgencia del momento político, pero bueno, nuestra organización nuestro movimiento tiene más de 80 años, ¿no? Quizás porque nos demos unos años más para intentar lograr estos cambios. Yo creo que nos tenemos que fustigar porque tampoco nosotros somos los culpables. Es decir, el sistema no nos deja mucho más. Es decir, no nos deja mucho más. Bueno, pero eso yo creo que es una actitud autocomplaciente de decir, no puedo hacer más porque no me dejan. Bueno, el enemigo que haga lo que tiene que hacer, pero nosotros preocupémonos de intentar hacer como si estuviese. Solamente una pregunta más, por favor. Sí. Bueno, vosotros dos. Una. En los últimos años del régimen hubo un grupo que se denominaba Círculos de José Antonio. Yo no he oído hablar aquí de ese. Sí, lo he nombrado yo ahora. ¿Dónde habría que encuadrar a ese movimiento dentro del amplio mundo de los grupos? Contra el movimiento. Contra el movimiento. Sí. ¿Dónde? Entró el movimiento, estaba en la calle Ferrara. José Antonio lo creó Vicén, el que era el lugarteniente de la muerte de Franco, de una disección que hubo, de una disidencia que hubo, y se propuso también retirar la Falange. De ahí partieron luego de las juntas promotoras de Falange Española en Alfonso, en las cuales colaboró FES también. Estuvimos todos de acuerdo en hacerlo. Lo que pasa es que en los círculos, una vez, dependiendo de quién era su presidente, estaba a favor del movimiento y otras veces en contra del movimiento. Entonces llevaron una política un tanto, digamos así, rara en ese sentido, que no se aclararon demasiado. Pero tuvieron una labor bastante importante.
sobre todo de tema doctrinal. Y además sirvieron para encuadrar a muchos militantes falangistas que estaban en el movimiento y que no se encuadran en la Federación de Círculos. Ahora, de la Federación de Círculos José Antonio, concretamente, es de lo que surgen las juntas promotoras de Falange Española del Alfons, que fue donde luego vino ya la legalización de Falange, etcétera, etcétera, etcétera. Y la rama universitaria de ellos, que tú la mencionabas, eso no me parece tal y cual, era el FUNS. Pero el FUNS era un grupo de ellos de universitarios. Tuvo muy poco arraigo en la Universidad Española, sobre todo trabajó en la madrileña. Su jefe era Eduardo Zaldívar y eran él y otros 6 o 8 más. Normalmente al final terminaron colaborando con el FESI. A ver, última pregunta, por favor. Sí, muy simple. ¿Cómo es la relación de la Falange del pasado, particularmente de los años 60, y también la de hoy en relación a los otros movimientos neofascistas y nacionalistas europeos? También como método, como mirar sus evoluciones de estos, y sea como ideología y también como métodos, con lo que hay a otras experiencias europeas con un éxito no fenomenal, pero mayor que... ¿Estás tú? Es que realmente no me entero muy bien de la pregunta. Sí, no, porque si hubo en los años 60, ¿a qué grupo de falangistas estaba vinculado con los grupos neofascistas en Italia o otros grupos similares en Europa? Bueno, vamos a ver. Es complicado porque, vamos a ver, el Frente de Juventudes, yo me cuenta Vicente Talón que enviaba gente, el régimen enviaba gente a intercambios culturales. De hecho, Vicente Talón cuenta que él va de becario a Italia, a un periódico precisamente por estas vinculaciones. Curiosamente, probablemente los que tienen las vinculaciones más fuertes con los grupos italianos, aunque pueda parecer mentira, son los carlistas. Los carlistas mantienen a través de José Arturo Márquez de Prado una serie de relaciones importantes que luego se consustancian en una cosa, es decir, activistas violentos italianos vienen aquí a protegerse a España por el régimen de Franco, que los mira con simpatía, igual que a los de la OAS, y que además tienen ciertas conexiones precisamente con ese carlismo disidente que marcaban algunos sectores. Que luego la prueba está que en Montejurra, lo que hay en Montejurra son italianos, fascistas italianos, aunque puede parecer mentira. Sí, conozco lo que hay en París. Era un mundo muy complejo, yo creo que ya hay también hay servicios policiales que la hermandad de Azul, la hermandad de la Guardia de Franco, ¿no? Los que más próximos estaban a toda esta gente que daban yo creo que por el estilo, vamos. Realmente en aquella época el concepto era, digamos, de como no había realmente partido fascista en España, pues allí estaba el MSI, movimientos italianos, donde había una relación casi, bueno, voy a decir a nivel personal, pero digamos no institucional, porque el régimen de Franco no mantenía relaciones formales con partidos minoritarios, sino con el gobierno italiano, como era lógico. Luis Togares quiere hacer una reflexión y acabamos. Yo solamente me gustaría hacer una reflexión. O sea, la única batalla que yo creo que dijo Gustavo el otro día, que no hemos perdido, es la batalla intelectual. La batalla intelectual. De hecho, cuando yo desgraciadamente ya llevo siendo profesor universitario hace 30 años, y aquí por ejemplo está Luis Valiente, que es editor, que hace años lo que nosotros publicábamos intelectualmente no tenía ni mercado ni posibilidad de existir. Y hoy día, no es el mejor ejemplo, pero Pío Moa, probablemente de todos los historiadores, nos guste o no, y con las miles de cosas que podamos criticar, es de los historiadores que más venden. Lo cual quiere decir que esa batalla intelectual entre un cierto sector hay. Y sí, lo que yo acusaría, digamos, te acuso a ti porque estás aquí, ¿no? Es la renuncia de la Falange, que ya vale perfectamente me pido para Madrid, no cualquier otra, es la renuncia a la corte de las falanges activas. Digamos, un señor, por ejemplo, como Carlos Caballero Jurado, que es de Alicante y no está aquí, pero que todos conocéis, no tiene cabida y tú no le llamas nunca por teléfono, y nunca hablas con él y nunca le pides consejo. Entiéndelo de manera genérica. Entonces, esa corte de José Antonio, que es verdaderamente la simiente de la falange, porque la falange hizo fuerte, hoy día no existe. Y curiosamente sí existe un sector intelectual falangista, pero que no tiene vinculación con el movimiento. No existe, como decía antes Luis, encuadrado. Eso es cierto, ¿no? Pero, por ejemplo, de las cosas que más me anima a mí seguir en política como falangista es ver que alrededor de la falange, incluso proclamándose como falangistas, ahora mismo podríamos sacar unos folios, empezar a hacer números y anotar quiénes son las personas de valía personal e intelectual y podrían salir cientos. Profesores universitarios, investigadores, profesionales reconocidos en su sector, médicos, abogados, trabajadores de un montón de ramas. Entonces, claro, lo que es inconcebible es que como con ese capital humano que nosotros sí tenemos, somos incapaces
de construir una alternativa y sin embargo vemos que otros que consiguen llegar a otras cuotas con el nivel que tienen, solo hay que ver a alguno de los concejales del Ayuntamiento de Madrid. Pues piensa que es lo que hacemos todos mal. Lo intento. Bien, hemos acabado, muchas gracias a todos. Perdone, disculpe. A ver, me indican que mañana a las 8:30 tendrá lugar aquí una misa.